Eric Berne publica su trabajo inicial sobre análisis transaccional en 1957 con el título Intuición, la imagen del yo. Luego a este trabajo se suman los estados del yo en psicoterapia y análisis transaccional, un método nuevo y efectivo en terapia grupal. En el primer trabajo se esbozan los estados del yo con su división tripartita y en lo siguiente se clasifica e incorpora el nombre de análisis transaccional. Análisis por tratar de separar las conductas del comportamiento en unidades fácilmente observables y transaccional por su énfasis en las transacciones. Para Berne, la transacción es la unidad básica del comportamiento, el elemento irreductible generador del mismo. La transacción es no solo el fundamento de la comunicación humana, sino también de la conducta en general. Eric Berne cuenta en su libro Análisis transaccional en psicoterapia que fue el primero que estimuló la evolución del análisis estructural. Relató la siguiente historia. Un niño de 8 años que tomaba vacaciones en una hacienda y vestía ropas de vaquero, ayudaba al peón a desencillar un caballo. Cuando terminaron, el peón le dijo: «Gracias, vaquero», a lo cual respondió su ayudante ocasional: «En realidad no soy un vaquero, sino un muchacho pequeño». El paciente comentó entonces: «Así es como me siento. En realidad no soy un abogado, sino un muchachito pequeño». Este señor era un conocido abogado. En ocasiones, varias veces en el transcurso de una hora, solía preguntar: «¿Le está usted hablando al abogado o al muchachito?». Tanto Berne como el propio paciente se sintieron intrigados por esas dos personas reales que percibían, y en la terapia trataron de separarlas para actuar. Así intuyó Berne que hay dos estados: adulto, abogado, y niño, muchachito. Luego completó esta intuición añadiendo el estado padre, quedando completa la estructura de los estados del yo. El análisis transaccional se fue configurando y decantando en los seminarios de psiquiatría social de San Francisco, que se realizaron bajo la dirección de Berne en los años 1958-1970. La mayor parte de las ideas y términos clásicos se elaboraron allí. En 1964, Berne publicó su libro sobre los juegos en que participamos, dedicado a sus pacientes y discípulos, que le enseñaron acerca de los juegos y el significado de la vida, según sus propias palabras introductorias. Son varias las definiciones que se ofrecen sobre el análisis transaccional. La definición más simple nos las presentan Chanderson y Lancestre. El análisis transaccional es un nuevo método de tratamiento de los trastornos afectivos. En efecto, este método de tratamiento de los trastornos afectivos se fundamenta racionalmente sobre bases teóricas. Citemos a Eric Berne. El análisis estructural y el análisis transaccional ofrecen una teoría sistemática y coherente de la personalidad y de la dinámica social construida a partir de una experiencia clínica y una forma de terapia activa y relacional que se adapta a la gran mayoría de los enfermos que dependen de la psiquiatría, que éstos pueden comprender fácilmente y que se presta sin dificultad a su caso. Podemos afirmar que Eric Berne no nos ha suministrado una definición que cubra todo su sistema, pero, fijándonos en sus obras y su posterior desarrollo, hallamos unos elementos a destacar. En primer lugar, que el análisis transaccional es una teoría y una psicoterapia, y además originales. En psicoterapia trabajaba Berne cuando tuvo la intuición de los estados del yo con el señor segundo. Este célebre abogado que citamos se sentía muy a menudo como un niño pequeño,
Se le ocurría a veces robar chicles y otras cosas por el estilo. Así diría Bern. Si se empleaba el término de niño a propósito de la persona que robaba los chicles, no era ni por facilidad, ni porque a menudo los niños efectúen pequeños ladrocinios, sino debido a que él mismo hurtaba chicles durante su infancia, haciendo uso de la misma técnica. Este actuar como un niño pequeño interfería alocadamente con la personalidad del abogado, señor segundo, que por lo demás era un señor lógico, frío y muy hábil para ganar dinero. Destaca Bern. El adulto no era llamado así porque segundo representara el papel de un adulto, imitando la conducta de las personas mayores, sino debido a que, en su actividad de hombre de leyes y en sus operaciones financieras, daba pruebas fehacientes de esta realidad. Otra parte del señor segundo, por el contrario, soñaba con regalar sus ganancias, ser pródigo para el bien de la comunidad. Su opinión al respecto era que así imitaba en tal actuación el sentimentalismo de su padre, persona devota y filantrópica. El término de padre no ha sido elegido en virtud de la actitud tradicionalmente personal o maternal de los filántropos, sino porque el paciente imitaba en efecto la forma de ser de su padre, consecuente con sus actividades bienhechoras. En psicoterapia trabajaba igualmente Bern cuando intuyó las transacciones como base de las relaciones sociales. Así pues, en una nueva teoría construida a partir de una experiencia clínica. El análisis transaccional se basa, en segundo lugar, en los estados del yo y las transacciones. Ya en psicología se había observado que en cada sujeto hay varios aspectos o personalidades o personajes, pero fue Bern el que los llamó estados y definió con exactitud. Los redujo a tres principales: padre, adulto y niño. El nombre de los estados se forma con las iniciales de padre, P, adulto, A y niño, N, es decir, PAN. Tales estados van siempre con letra mayúscula para diferenciarlos de los padres reales de los niños y de las personas adultas. Bern estudió fundamentalmente 4 áreas: estados del yo, transacciones, juegos psicológicos y argumento. Es decir, analizó al individuo intrapsíquicamente a través de los estados padre, adulto y niño, con los instrumentos siguientes: estructura de los estados del yo de primer y segundo orden, su estructura funcional y las psicopatologías correspondientes. También analizó al individuo en el ámbito de las relaciones sociales a través de las transacciones, cuyo instrumento son las caricias, de los juegos psicológicos, cuyo instrumento es el triángulo dramático, del argumento, que tiene como instrumentos el mini-argumento y el mini-guión. Keptet ofrece la agrupación de los elementos del análisis transaccional en 10 categorías o 10 instrumentos. 1. Análisis estructural y funcional. Es el esquema de la personalidad, basado en el padre, el adulto y el niño. Funcionalmente son padre crítico, padre nutritivo, adulto, niño natural y niño adaptado. Son realidades psicológicas desde donde nos comunicamos con los demás. Es la fase intrapsíquica del análisis transaccional. 2. Análisis de las transacciones, simbiosis, descalificaciones. Es el análisis de los intercambios sociales con sus aspectos positivos y negativos. Esta comunicación puede ser verbal o no verbal. Comienza la fase interpersonal del análisis transaccional. 3. Caricias, estímulos. Estímulos, incentivos y satisfacciones de nuestras necesidades que nos damos o damos a los demás. Pueden ser caricias físicas o psíquicas. El hambre de caricias determina muchas de nuestras actividades y qué hacemos con nuestro tiempo. 4. Posiciones existenciales.
son el juicio que adopta el niño acerca de cómo se siente y se percibe a sí mismo y a los demás en los primeros años de la vida. La decisión tomada, aunque sea inconscientemente, va a cristalizar en un guión o programa a seguir. 5. Emociones auténticas y rebusques. Componentes emocionales repetidos de nuestra conducta. Las emociones auténticas para el análisis transaccional son alegría, amor, tristeza, miedo y rabia. El rebusque es una emoción inadecuada que reemplaza una emoción auténtica, no permitida. Se llama rebusque porque uno se la rebusca para volver a sentirla. 6. Análisis de los juegos psicológicos. Implican las relaciones humanas a través de secuencias de transacciones ulteriores. La gente juega para satisfacer necesidades básicas y vitales de su niño adaptado. Estos proveen de caricias negativas, confirman la posición existencial y los mandatos parentales. También ayudan a mantener y reforzar los rebusques aprendidos en la infancia. 7. Estructuración del tiempo. Es el análisis de las 6 formas de estructurar el tiempo. Más allá de las simples transacciones y buscando caricias, el individuo tiene hambre de programar el tiempo. Para Bern son aislamiento, sin contacto con los demás, actividades rituales pasatiempo con contactos programados socialmente, juegos e intimidad con contactos programados individualmente. 8. Argumento y metas de vida. Se refiere al conocimiento de la formación del especial guión de vida adquirido en la infancia y de su fuerza para alcanzar o no las metas de vida. 9. Análisis del mini argumento. Es el estudio de una secuencia repetitiva de sentimientos y comportamientos observables y que parte de los mandatos parentales. Avanza en el sistema negativo de conductas. Es un instrumento desarrollado por Kahler. 10. Dinámica de grupos. Se describen las organizaciones sociales y dinámicas de grupo desde el análisis transaccional. Se interviene con este instrumento en la organización interna y externa del grupo, el liderazgo, las etapas de desarrollo, etc. Definición de los estados del yo. El modelo de estructura de la personalidad que presenta el análisis transaccional es original y está constituido por los estados del yo, que son 3, y se representan en círculos superpuestos uno encima de otro. Eric Berne define a los estados del yo como sistemas coherentes de pensamiento y sentimiento manifestados por los correspondientes patrones de conducta. Él observó que las personas que nos rodean cambian ante nuestros ojos como si en cada una de ellas hubiera varias personas distintas. A veces estos cambios son totales. Se dio cuenta de que incluían la conducta exterior e interiormente iban acompañados de sentimientos y pensamientos coherentes con lo expresado hacia afuera, a través de gestos, palabras, posturas corporales, etc. Tales estados se activan desde dentro o desde fuera de la persona. Los estados son 3, a saber, el niño, sede de los sentimientos y emociones por el que sentimos, hablamos, actuamos, nos emocionamos al modo como lo hacíamos cuando éramos niños. El adulto, caracterizado por la objetividad, la lógica, el cálculo de posibilidades, y el padre, que actúa cuando se piensa, aconseja, ordena al modo como hacían nuestros padres o aquellos que ocupaban su lugar. El padre, el adulto y el niño constituyen un solo yo o una sola personalidad, triplemente expresada. Análisis estructural de los estados del yo. El análisis estructural es para Berne el estudio de los estados del yo. Es un análisis porque se divide, se descompone en partes, la conducta y los componentes que la integran, y es estructural
porque se refiere a los componentes integrantes y fundamentales de la estructura de la persona. Estado del yo padre. Es función del padre transmitir la cultura, la tradición. El individuo registra, como en una cinta magnetofónica, sus vivencias desde el nacimiento y quizá antes, las recomendaciones, consejos, hábitos, leyes de conducta verbal o no verbal. El padre actúa moralizando de manera primitiva y absoluta y de modo estereotipado y dogmático. También es cálido, permisivo y alienta la conducta de los demás, expresando solicitud y preocupación. El estado padre es constitutivo, con el adulto y el niño, de la personalidad o yo total. En ello radica su importancia y necesidad. El padre ausente en su parte crítica positiva puede producir irresponsabilidad en los hijos. Un padre ausente en su parte nutricia puede hacer que el sujeto no sepa tratar ni cuidar a los demás. Byrne afirma que en este estado el individuo siente, piensa, actúa, habla y responde igual que lo hacía su padre o su madre cuando él era pequeño. La fuerza con que se graban las normas, los juicios, las generalizaciones, etc., se debe a que en los primeros 8 años de su vida depende totalmente de los padres y no está capacitado para someter a crítica lo que se le dice o impone. Además, la fuente de donde proceden estas grabaciones tienen una fuerza apabullante para el niño. Los padres reales son omnipotentes, omniscientes, y de ellos depende la fuente de sus satisfacciones. Hay una serie de manifestaciones y expresiones externas que ayudan a identificar cuándo el interlocutor está en el estado padre. Expresiones conductuales como señalar con el dedo índice acusadoramente, manifestarse con el ceño fruncido, mirar desde arriba con los brazos cruzados sobre el pecho, son típicos del padre. Estas expresiones pueden ir acompañadas con mensajes verbales como deberías, siempre, nunca. El padre se presenta en los individuos de 2 maneras. La primera es como estado. La persona se comporta con conductas parecidas e imitadas a las de sus propios padres. Y como influencia, en este caso el estado que se manifiesta es el niño, pero en él se percibe la influencia del padre. Si una madre real tiene la manía de criticar a todos, incluido su hijito, este niño puede cuando sea adulto manifestarse criticón como era su madre, y entonces manifiesta su estado padre del yo, pero puede reproducir la tristeza que de niño sentía cuando su madre le criticaba. Entonces, el estado que se manifiesta es el de niño y el padre está solo como influencia en el niño. La influencia del padre se puede deducir cuando el individuo manifiesta una actitud de obediencia sumisa. Se puede aclarar la idea del padre como influencia refiriéndonos a los llamados diálogos internos. Es el diálogo que se da entre el padre y el niño de una persona. El adulto permanece generalmente fuera de este diálogo. Pueden ser positivos o negativos, según que los mensajes surjan de un padre crítico o de un padre nutritivo. Para salir del diálogo interno, hay que activar al adulto, sometiendo los contenidos del diálogo a análisis y reflexión. Estado del yo adulto. El adulto es el estado del yo en el cual se aprecia la realidad interna y externa a la persona de manera racional y lógica. El adulto está preocupado principalmente por la transformación de los estímulos en elementos de información y por el proceso y clasificación de esta información sobre la base de la experiencia anterior. El estado adulto se caracteriza por una serie autónoma de sentimientos, actitudes y normas de conducta que se adaptan a la realidad corriente. En la evolución psicológica de las personas, el adulto empieza a formarse desde los 10 meses de vida, cuando el niño empieza a moverse de manera autónoma y a manipular los objetos.
El símil empleado por los analistas transaccionales para explicar las funciones del adulto es el de un procesador de datos. Es la parte de nuestra personalidad a través de la cual procesamos la información de forma objetiva, pide y da información de la realidad. Es la parte racional, ubicada en el neocórtex de nuestro cerebro. Está orientada al pensar. El adulto cuenta con una triple fuente de información: los datos propios adquiridos por las experiencias pasadas, sentidas y vividas por el adulto desde los primeros meses, los datos adquiridos en la situación social en que se encuentra y los datos internos suministrados por el padre interno a través de las normas y valores y por el niño con sus sensaciones y emociones. Estos tres cauces de información le sirven al adulto para reflexionar, pensar y decidir o emitir la respuesta mejor posible en cada situación. Todos tenemos un adulto y su importancia es fundamental. Por él, las personas pueden captar, comprender e interrogar la realidad de las cosas, analizarlas e interpretarlas de modo lógico y racional. La actitud conductual del adulto es de interés por el aquí y ahora, y para ello pregunta, precisa los detalles, resume y discierne razonadamente sus expresiones. Estado de yo niño. El estado del yo niño está formado por las necesidades, sentimientos, emociones y pulsiones del individuo. Es lo biogenético. Es todo el bagaje de experiencias y sentimientos vividos en los primeros años de vida, en contacto con los padres y personas mayores que vivían a su alrededor. El niño es el primer estado en aparecer. Se inicia con el nacimiento. Si el padre es lo aprendido y el adulto es lo pensado y lo razonado, el niño es lo sentido. Para Eric Berne, el estado del yo niño es una serie de sentimientos, actitudes y pautas de conducta que son reliquias de la propia infancia del individuo. El niño es un estado del yo que es una reliquia arcaica de un período temprano significativo de la vida. Las funciones del niño emergen de la biología o propia vitalidad innata, en búsqueda de la satisfacción de las necesidades orgánicas, emociones naturales como la alegría, el afecto, el miedo, la tristeza y la rabia. Los impulsos primarios, como comer y gozar de la vida, satisfacer la curiosidad, la creatividad. Al hablar de emergencia de las funciones, no olvidamos su aprendizaje. La alegría o el miedo también se pueden aprender por experiencia social, por observación de modelos. Nos servimos de Berne para aclarar que no debe equivocarse nunca lo que pertenece al estado niño con lo pueril o infantil, en el sentido peyorativo de la palabra, solamente cuando el estado niño se imponga inadecuadamente contra la dirección del adulto. Tal actitud será pueril. Hay muchas ocasiones en que el niño es el estado más adecuado para manifestarse. No es pueril estar en el niño, sino estarlo fuera de situación. Los tres estados son necesarios y constitutivos de la persona. La importancia del niño reside en que él posee lo más vital y creativo que impele con su fuerza biológica y emocional a alcanzar las metas satisfactorias en la vida. Las conductas que distinguen al niño son las que indican expresividad, como reír, llorar, jugar, mostrar exigencia y violencia a través de tonos exigentes, de interjecciones y exclamaciones. Análisis estructural del segundo orden de los estados del yo. A este análisis también se le llama análisis avanzado, y es útil para estudiar los desórdenes del carácter y las psicopatías. Cada uno de los estados puede ser subdividido, puesto que en cada estado se hallan realmente las grabaciones de los otros tres. A esta subdivisión la llamamos análisis de segundo orden, y es una división estructural. Así, por ejemplo, sabemos que el padre es el estado en el que reproducimos grabaciones estereopsíquicas
de nuestros propios padres o sustitutos familiares, pero como el padre y la madre tenían su padre, su adulto y niño, en mi padre debe haber grabaciones de tales padre, adulto, niño. Es decir, en mi padre tengo grabaciones del padre, adulto y niño de mis propios padres. Lo mismo podemos afirmar respecto al niño. El niño es el estado que aparece en razón de la reproducción de grabaciones infantiles, arqueopsíquicas, del niño o niña que fuimos y que no ha muerto. Pero cuando yo era niño, ya tenía mi padre, mi adulto y mi niño. Por lo tanto, en mi niño hay grabaciones del niño, del adulto y del padre de mi niñez. Análisis de segundo orden del estado padre. Si además del padre y de la madre nos criaron 2 abuelas, un abuelo, 3 hermanos mayores, una tía soltera y una niñera, tendremos una multitud en nuestra cabeza. Hay pues en cada estado padre, el padre del padre, el adulto del padre y el niño del padre. El padre del padre, también llamado su excelencia, a él corresponden los valores, las normas familiares ancestrales y que no admiten discusión. El sí porque sí, siempre se ha hecho así. Su lema, primero los ideales, elige por lo que debe ser por deber mismo. Sus funciones son juzgar y decir lo que hay que hacer. El adulto del padre está constituido por grabaciones que en los padres fueron racionales, de su adulto, pero que pasan a asumirse sin crítica en el estado padre del sujeto. Se desarrolla con los mensajes protectores grabados y provechosos para el yo, ayudando, sacrificándose por los demás, da aprobación, elogia los logros y éxitos de los demás. Al adulto del padre le importa lo que conviene, pero al otro, al hijo, al alumno, al amigo. Protege y enseña, consuela y gratifica. Su función es indicar lo que conviene hacer. El niño del padre es el padre emoción y está formado por contenidos aprendidos del niño de nuestros padres reales. Esto es por su forma de divertirse, enojarse, sentir lástima o miedo. Incorporamos pues en el niño del padre elementos de los niños de nuestros padres, mensajes para asustarnos. Va a venir el hombre de la bolsa o comportamientos irracionales. Si el niño del padre está impregnado de mundos emocionales negativos como temores, fobias, complejos o caprichos, acostumbra a llamarse el ogro, niño de padre negativo, y la bruja, niño del padre negativo de la madre. Si por el contrario, el niño del padre está lleno de emociones positivas, con mensajes positivos, porque los padres reales tenían un niño positivo, que compartían con su hijo en el juego y la alegría, entonces se habla del gigante bueno y del hada bienhechora. Análisis del segundo orden del estado niño. Este segundo orden se refiere a la constatación de que en nuestro niño se puede apreciar el padre del niño, el adulto del niño y el niño del niño. El niño del niño está constituido por nuestra vida psíquica más primitiva. Es la fuente de energía. Es lo que la persona trae al mundo. Son las necesidades, las emociones originarias, lo heredado. Es lo primero en aparecer, lo biológico y lo último en desaparecer. Sus funciones son constructivas tales como gozar, reír. Es el responsable de los comportamientos instintivos al margen de toda educación. El adulto del niño está formado por el primer bagaje mental que poseímos. Es más mágico que lógico. Lo compone la intuición, la astucia natural. Comienza su desarrollo a partir del tercer o cuarto mes de nacido.
Verne lo denominó pequeño profesor, y es responsable de la intuición, la creatividad y la sutileza. Tiene ingenio suficiente para intuir las actitudes de los mayores y demuestra astucia para comprender lo que ocurre a su alrededor. Se lo llamó el pequeño profesor porque el adulto que hay en el niño es un agudo y perspicaz estudioso de la naturaleza humana, y por lo tanto se le llama el profesor. De hecho, sabe más psicología práctica y psiquiatría que cualquier profesor crecido, aunque después de muchos años de adiestramiento y experiencia, un profesor mayor pueda llegar a saber el 33% de lo que sabía cuando tenía 4 años. También se lo ha llamado el pequeño abogado, pues como el niño está atrapado muchas veces en lo que desea y lo que se le impone, tiene que ingeniárselas para hacer componendas y satisfacer así las demandas de los dos anteriores, y esto lo hace con el adulto del niño. El padre del niño es el último en formarse en el niño desde el punto de vista de este análisis. Es la parte programada del niño que se manifiesta en conductas de sumisión o de rebeldía. Contiene las modificaciones del niño natural producidas por el aprendizaje de los mandatos ambientales. Es el resultado de lo que los otros hacen con uno, y éste se ajusta a estas condiciones para sobrevivir. Se adapta, adopta hacer y sentir lo que se ajusta a los deseos o imposiciones de los padres o del medio ambiente. Aprende a sentir, conocer, como ellos quieren que sienta. Análisis de segundo orden del estado adulto. Es el análisis de segundo orden menos estudiado. Está integrado por un padre del adulto, un adulto del adulto y un niño del adulto. El padre del adulto representa la información de los padres respecto a las normas morales, pero filtrada por el estado adulto. Se le da el nombre de etos. Contiene la ética que conviene al yo, aquí y ahora. Las normas, reglas, juicios de valor que ha venido del estado padre son cribados y filtrados por el adulto, y tras una profunda reflexión son personalmente aceptados porque son adecuados. El adulto del adulto, denominado teknos, es la parte pensante, fría, es el estado adulto por antonomasia. Se asemeja a la computadora cerebral. El adulto que hay en el adulto percibe, acumula y registra los datos. A través del juicio de la razón, los pondera, los elabora y los procesa. Finalmente elige una solución y responde conforme a los fines razonados. El niño del adulto o patos representa la parte emotiva, el encanto y naturalidad no manipuladoras, sino atractivas de la persona adulta y seria. El patos es el colorido emocional en un estado que no pierde la reflexión. La simpatía y la empatía se viven desde aquí. ¿Cómo funcionan los estados del yo? Análisis funcional del estado padre. El estado padre del yo posee las funciones de poner firmeza, orden, límites, y puede manifestarse como padre crítico, señala lo que hay que hacer, vigila y exige que sus derechos sean respetados por los demás. Él nos ofrece lo que se debe hacer, sin excesiva presión, pero con la firmeza necesaria para protegernos y proteger a los otros, a través de las normas y de la convivencia social. Como tal forma de vivir da seguridad y se le llama padre protector. Por ejemplo, chico, no te subas a la tapia que te vas a caer. El padre a veces se manifiesta como padre crítico negativo, es tajante, burlón o lastimero. Frente a otros tiende a desvalorizar o insultar. Hace de las normas un absoluto
más importante que el hombre. Más que proteger, apabulla y se le llama padre perseguidor. El siguiente ejemplo lo describe. No sirves para nada, eres un inútil. Sin embargo, su fuerza educadora es fundamental. El padre nutricio o nutritivo ofrece apoyo al crecimiento ajeno, protección, permiso para disfrutar y crecer. Ama y cuida, gratifica a los demás y se sacrifica por ellos. Por ejemplo, puedo ayudarte en esa tarea. Se llama padre nutricio permisivo. Ahora bien, si la protección es exagerada, puede bloquear el desarrollo psicológico y favorecer comportamientos de ineptitud. Tal exagerada protección mimosa es un modo más de dominar y manejar que de educar. Es el padre nutricio negativo, también llamado salvador. Un ejemplo puede ser el que dice: trae que te ayudo, que a ti te saldrá mal. Análisis funcional del estado adulto. Se puede ir observando que el análisis funcional nos describe conductas que se pueden ver y oír. Es por esto por lo que el adulto no se subdivide funcionalmente. Análisis funcional del estado niño. El niño natural alberga las funciones biológicas. Sus emociones son auténticas. Ríe cuando está alegre, rabia ante la frustración, miedo ante el peligro. Manifiesta directamente lo que piensa y siente. Es el niño vital. Si funcionalmente predomina en él lo natural salvaje, aparecerá el niño egoísta. Es natural, pero egoísta. Este niño natural empieza pronto a ser socializado y condicionado. Así se va haciendo persona. Desde que nace, el niño es protegido. Se le condiciona a comer a determinadas horas. Lo mismo se puede decir de la limpieza, del sueño, del aprendizaje verbal y las costumbres sociales. Aprende la moral, las normas. Si esta socialización ha sido brutal, el niño puede reaccionar de modo sumiso, con conductas automáticas y estereotipadas, eliminando sus deseos y emociones. Es el niño adaptado sumiso. Sus conductas estarán en función de lo que se hace o dice, de lo que le gusta a la gente. Si el niño adaptado sumiso no ha conseguido el reconocimiento y las caricias suficientes por ser buena persona, puede, por una formación reactiva, caracterizarse en el niño adaptado rebelde. Esta es la función opositora que el yo ejerce para adaptarse, pero de forma contraproducente. Se manifiesta con conductas típicas desafiantes, provocadoras. En resumen, el resultado de la sociabilización del niño en los primeros años de vida, en interacción con el ambiente, puede ser que el niño natural asimile de modo adecuado los estímulos y los límites de su entorno. En segundo lugar, puede resultar que la presión parental sea tan fuerte que decida someterse o decida enfrentarse a ellos. Patología estructural. La patología estructural se ocupa de las anomalías de la estructura psíquica que hemos descrito. Son dos fundamentalmente: la exclusión de estados del yo y la contaminación del adulto por el padre y o el niño. La exclusión doble. La exclusión se manifiesta por medio de una actitud estereotipada y predecible que se mantiene con firmeza y hasta donde es posible en presencia de una situación amenazadora. Esto confiere una estructura rígida al comportamiento. Al emplearse constantemente un estado del yo, los dos restantes aparecen prácticamente inexistentes. Otras veces son dos los estados del yo que se activan, dejando fuera de juego al tercero. Cuando se produce la exclusión, un estado del yo monopoliza el yo total, siendo él el que responde a los estímulos. El padre excluyente del adulto y del niño significa vivir con el padre constantemente. Sus conductas son de crítica y de control. También
Puede ser conductas de sobreprotección, salvando a los demás o pontificando sobre lo que se debe hacer. La situación de una persona con el adulto excluyente del padre y del niño es como estar al ritmo de una máquina calculadora, desprovisto del encanto, espontaneidad y alegría del niño e incapaz de adherirse a la convicción o indignación que encuentra en el padre sano. La persona que está en esa exclusión doble funciona casi únicamente como coleccionista de información y procesador de datos, respondiendo solo de forma fría y racional. El niño excluyente hace que el padre y el adulto queden relegados y desalojados de la vivienda del yo. Al excluir al padre, la persona se queda sin valores y excluyendo al adulto corta la fuente de información objetiva, con lo que llegará a ser una persona asocial, manipuladora, centrada en sí misma, poco informada, no ateniéndose a obligación alguna. La exclusión simple. Existe la posibilidad de que dos estados queden más caracterizados por la energía psíquica, eliminando y excluyendo, en algunos momentos o con intensidad distinta al tercero. La persona con el padre excluido carece de normas éticas. Los conocimientos del adulto están a merced del niño. Insiste en hacer las cosas por gusto más que por deber. Tiene dificultades para proteger, orientar y valorar. Cuando el padre y el adulto son los que constantemente toman las riendas del yo y desalojan al niño, tienden a ser personas con baja capacidad para sentir y expresar emociones. Pero la presencia del adulto mantiene la capacidad de aplicar las normas y de empatizar. Una exclusión profunda es cuando el adulto de la persona desaparece y aquella queda en el fluctuante albergue dirigido por el padre y el niño. Los conflictos entre un padre limitado para ajustarse a la realidad, con la que no contacta, y un niño desbordado por la energía, son imprevisibles, arbitrarios e impredecibles. La contaminación. Otra patología estructural es la contaminación. Se trata de la intrusión de algunos contenidos de tipo irracional del padre y o del niño en el estado adulto. Este los admite como si se tratara de una información real. La invasión al adulto condiciona notoriamente el comportamiento del sujeto. La contaminación es una forma patológica de actuar frente a un estímulo, situación o problemas que provienen del exterior y afecta al uso de los estados del yo. La contaminación se refiere al estado del yo adulto. Esta capacidad claripensante del estado adulto del yo puede verse contaminada de dos formas por el padre y el niño. La contaminación por el padre es cuando las reglas, opiniones y actitudes de éste invaden al adulto. Los padres influyen desde la primera infancia, ya antes de que se comuniquen verbalmente con sus hijos, y les transmiten mensajes sobre las personas, la familia, la vida en general. El adulto cree que esta información es objetiva, contrastada, y él no la verifica. Otro ejemplo es el de los refranes. Son un fragmento de la realidad que arroja ciertos datos con alguna lógica interna. Esta lógica se generaliza y se vuelve axioma, que algunas veces se confirma y otras no. Generalmente cuando no se confirma se ignora. El mecanismo de la contaminación del adulto por el padre se debe a la confianza en fuentes de información no confiables. Es decir, se da fe a la persona por el impacto emocional que se vive ante ella, y así se traga la información que ofrece la misma. En caso de una contaminación por el niño, el adulto se muestra lleno de ilusiones. Las sensaciones infantiles, las ilusiones y ansiedades, las consideraciones mágicas, voluntaristas, interfieren y enturbian el pensamiento claro y directo del adulto.
La contaminación más común se produce cuando existe ignorancia, falta de cultura y la influencia ambiental elimina todo posible análisis, y también cuando los sentimientos interfieren con el pensamiento. La contaminación también puede ser doble, cuando el adulto es invadido por el niño y el padre al unísono. El adulto está contaminado entonces por las distorsiones de la realidad del niño, fantasías e ilusiones, y por los prejuicios del padre, información hecha de recuerdos y por consiguiente no crítica. Las transacciones. Analizaremos el aspecto social. Las transacciones explican toda la vida social y constituyen la segunda unidad bien definida en que se apoya el análisis transaccional. Ahora intentaremos referirnos a lo que sucede entre las personas. Cómo se comunican las personas, cómo se usan los estados del yo al relacionarse un sujeto con otras personas. Las transacciones muestran cómo aquel se vincula hacia afuera. Es un análisis de lo interpersonal. Podemos definir la transacción con palabras del propio Berne. Una transacción consistente en un solo estímulo y una sola respuesta verbal o no verbal es la unidad de acción social. Se llama transacción porque cada parte gana algo con ella y por eso entra en ella. Todo lo que ocurra entre dos o más personas puede descomponerse en una serie de transacciones individuales, y esto da todas las ventajas que consigue cualquier ciencia cuando tiene un sistema de unidades bien definido. La transacción es la unidad de las relaciones sociales. Hay un estímulo y una respuesta mínimos. Si una o dos personas se encuentran en un juego social, tarde o temprano alguna de ellas hablará o dará alguna señal de reconocimiento de las otras. Esto es llamado estímulo transaccional. Entonces otra persona dirá o hará algo que está de algún modo relacionado con este estímulo, y esto se llama respuesta transaccional. La transacción es por consiguiente un intercambio de estímulos y respuestas. Incluye el estímulo, que puede ser una palabra, un gesto o una conducta, que se refieren a otros y les afectan. Y la respuesta, es decir, el sujeto estimulado, tiene que responder. Si no hubiera alguna forma de respuesta, no habría transacción. El otro tiene que sentirse afectado hasta el punto de responder al estímulo. La transacción presupone que los que interactúan lo hacen ambos dinámicamente con la concatenación de estímulo-respuesta. No habiendo respuesta, no existe transacción. La falta de respuesta no es una respuesta para el análisis transaccional. Sin embargo, no responder es una de las numerosas opciones ante un estímulo dado, en este caso, respuesta gestual no verbal. Estímulo. ¿Cuántos alumnos hay? Respuesta. Hay 10 alumnos. He aquí un estímulo y una respuesta que parten del estado adulto de dos personas. Se ha producido una interacción entre dos sujetos a través de su estado adulto. Es una transacción. A la transacción puede reducirse todas las relaciones sociales por complicadas que ellas fueren. Pueden ser reducidas a transacciones individuales. Es la unidad de relación social, una forma de comunicación. Es interrelación, el modo como se vinculan dos personas a través de sus estados del yo. Un diálogo es, por ejemplo, una serie de transacciones. Por ello Berne nos dice que con ello logramos todas las ventajas que consigue cualquier ciencia, cuando tiene un sistema de unidades bien definido. Y así, como desde la teoría de los estados del yo entendíamos toda la estructura y funcionamiento de la personalidad individual, así, desde el estudio de las transacciones, comprendemos todas las posibles formas de relaciones sociales, por complicadas que sean.
No se ha encontrado ningún ejemplo entre miles o millones de intercambios entre seres humanos que no pudiera encajarse con el modelo. Las transacciones se realizan entre los estados del yo y desde los estados del yo del que estimula y el estado del yo del que responde. En la transacción no basta afirmar un estímulo, sino también desde qué estado del yo procede y hacia qué estado del yo se dirige. Lo mismo hay que decir de la respuesta. Debe considerarse su dirección, de qué estado procede y a cuál responde. Esto nos señala la lógica del análisis transaccional. Se afirma que los seres humanos pueden cambiar de un estado del yo a otro, y que si A dice algo y B dice algo poco después, puede verificarse si lo que ha dicho B es o no una respuesta a lo que había dicho A. El hombre, a diferencia de los animales, tiene una característica particular, y es que se expresa. Es un ser parlante. En la vida ordinaria y en la mayoría de las circunstancias usa estímulos verbales. Estos estímulos son los que más se ponen como ejemplos, aquí, porque son más fáciles de diagramar, incluso a la hora de describir las respuestas emocionales. También debemos interesarnos en los estímulos no verbales, dados que son frecuentes, sobre todo en la infancia, pasan desapercibidos y acompañan, modificándolos, a los verbales. Berne afirma que todo el gesto humano, pero más en particular la movilidad del rostro, es expresivo y sirve para estimular, responder o modificar las diversas transacciones. Milímetros de movimiento imperceptibles para uno mismo son muy significativos para los observadores exteriores. Por esta razón, y sin que nos demos cuenta, estamos, a través del gesto, comunicándonos constantemente con lo que nos rodea. En el calor de un encuentro social, a través de los músculos faciales, estamos comenzando, terminando o modificando multitud de transacciones. Nuestro rostro da mensaje de los que muchas veces no somos conscientes. Son a veces mejor expresión que nuestras propias palabras, que responden más bien a lo que pretendemos y queremos ser y sentir, y no a lo que realmente sentimos o somos. Los gestos son más sinceros. Es perfectamente posible con los gestos que mandemos un estímulo en contradicción con nuestras palabras. Podemos emplear un gesto depresivo acompañado de palabras alegres, o enseñar una cara amarga con palabras muy dulces. De todo esto viene la importancia del gesto, del estímulo no verbal. Finalmente, los estímulos y respuestas verbales y no verbales constituyen una unidad de comportamiento, por lo que la palabra y expresiones se influyen mutuamente en el mensaje o respuesta final. En la transacción, cada participante gana algo. Nos comunicamos a través de las transacciones. En la comunicación se da información. Es evidente que las transacciones pueden ser analizadas desde el punto de vista de un intercambio de información, pero, sin embargo, enseguida nos damos cuenta de que muchas de nuestras transacciones cotidianas son difícilmente justificables, pensando solo en la cantidad de información que intercambian. Parece que hay un valor intrínseco a la propia comunicación. Este algo es el reconocimiento psicológico, reconocer a alguien y ser reconocido por él, atender y ser atendido. A este reconocimiento en análisis transaccional se lo denomina con la palabra caricia. Verne resalta este aspecto cuando explica el porqué del nombre de transacción. Se llama transacción porque cada parte gana algo con ella y por eso entra en ella. Y también afirma un cambio de caricias constituye una transacción, la cual es la unidad de las relaciones sociales. Es pues la transacción un medio para recibir mutuamente un don, una caricia. Todas las relaciones sociales son fuente de caricias, y las transacciones son el camino más corriente y natural para obtenerlas. Cada persona usa una clase de transacciones y busca una clase de ganancias.
Este uso y búsqueda dependen de la programación infantil. La representación de las transacciones es gráfica, clara, sencilla y eficaz. Se coloca frente a frente el diagrama de los estados del yo, del que estimula y del que responde. El estímulo se representa por una flecha que va desde el estado estimulante hasta el estado que busca estimular, y la respuesta con otra flecha que va desde el estado que responde hasta el que pretende que reciba la respuesta. Tanto estímulo como respuesta consideran dos estados, uno desde qué estado parte y otro a qué estado se refiere. La clasificación de las transacciones es uno de los valores prácticos del sistema propuesto por Bern. Cualquier relación social puede clasificarse y describirse en alguna clase de transacción. El número teórico de las mismas es de unos cuantos millares. Bern presenta 9 complementarias, 72 cruzadas, 6.480 dobles y 36 angulares, pero afortunadamente en la práctica se emplean solo unas pocas, unas 15, el resto queda para el estudio de las sesiones clínicas. Se pueden clasificar las transacciones por el número de estados del yo de los participantes, y son simples y ulteriores. Participando en aquellas 2 estados solamente hay 3 o más en estas. Por el origen de las respuestas, son complementarias y cruzadas. Estas pueden ser transferibles, contratransferenciales, deshumanizadas, exasperantes del infinito y de quejas o lamentos mutuos. Por el número de mensajes emitidos simultáneamente ulteriores y las ulteriores en angulares y dobles. Transacción complementaria. Las transacciones complementarias son transacciones simples, pues solo interviene un único estado del yo de cada una de las personas interactuantes. Son abiertas, la respuesta es la esperada por el estímulo. Por ello Bern afirmará que desde el punto de vista de la comunicación, puesto que no hay trabas, mientras las transacciones son complementarias, con flechas paralelas, la comunicación puede proseguir indefinidamente. Veamos un ejemplo. 2 profesores contemplan cómo 2 alumnos destruyen algunos libros de otros compañeros. Esto no puede ser, los denunciaré para que no se repita. Estoy de acuerdo, estos hechos no se deben dejar pasar. Se observa que la respuesta vuelve del estado del yo que recibió el estímulo al estado del yo que lo emitió, e interviene un solo estado del yo por cada respuesta. Estas transacciones, que son paralelas, complementan sin interrupción la comunicación entre los estados del yo. Verne concluyó la primera regla de la comunicación. La relación y el diálogo tienden a continuar indefinidamente cuando se dan las transacciones complementarias. Estas transacciones son abiertas, directas y no bloquean la comunicación, que hace fluida y agradable la relación entre las personas. Transacción cruzada. Las transacciones cruzadas son aquellas en las que la respuesta transaccional del estimulado no proviene del estado del yo al que el estímulo transaccional se dirigió. La respuesta llega de otro estado del yo. No es complementaria, es una respuesta que bloquea la comunicación. Se llaman cruzadas porque efectivamente estímulo y respuesta se cruzan. También a veces se cruzan las flechas. Un ejemplo sería: estímulo. El padre del emisor profesor se dirige al niño del receptor alumno. Haz los deberes y ordena tus libros. Respuesta. El adulto del receptor alumno responde al adulto del emisor profesor. ¿Verdaderamente son cosas tan importantes para usted? Verne describió la segunda regla de la comunicación basándose en estas transacciones. Cuando la transacción es cruzada, la relación es o bien detenida o bien modificada. La comunicación sobre un tema se corta. Transacción transferencial. En esta transacción el estímulo es de adulto a adulto. Se pide información, pero aparece el niño como si fuera padre-niño, y por esto éste responde niño-padre. En vez de datos recibimos una reacción emocional de rebeldía o de sumisión.
Estímulo. El adulto del emisor profesor envía el estímulo al adulto del receptor alumno. ¿Has terminado tus tareas? Respuesta. El niño del receptor alumno responde al padre del emisor profesor. ¿Por qué está usted metiéndose siempre conmigo? Ya no se puede seguir hablando de las tareas escolares. Las personas que tienden mucho a este cruce tienen muy desarrollado el niño adaptado, por haberse dirigido a ese estado del yo la mayoría de los mensajes tempranos que recibieron en su vida, ya sea sumiso o rebelde. La educación estuvo en manos de los padres críticos de sus padres y luego se han hecho a reaccionar desde el niño sumiso. Esta es la típica transacción transferencial psicoanalítica, donde el paciente transfiere o proyecta a su padre interno sobre el terapeuta, el alumno sobre el profesor y el subordinado sobre el jefe. El diccionario del psicoanálisis define la transferencia como el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos dentro de la relación analítica. Se trata de una repetición de prototipos infantiles de vida con un marcado sentimiento de actualidad. Dentro de la transacción cruzada transferencial, hemos afirmado que el estímulo adulto-adulto lanzado por el emisor es respondido por el niño padre. Parece ser que despierta en el receptor del estímulo alguna experiencia infantil, por lo que se presenta en el estado niño y se dirige al estado padre, pidiendo protección o descargando agresividad. Verne afirma que la cura transferencial en términos estructurales significa la sustitución del padre original por el terapeuta y en términos transaccionales significa que el terapeuta permite al paciente reanudar con él un juego que se interrumpió en la infancia, o por otra parte presenta la posibilidad de realizar el juego de forma más benigna que lo que le permitía el padre original. El receptor del estímulo o paciente transfiere al emisor o terapeuta sentimientos grabados en su niño. Transacción contra-transferencial. Esta vez el estado adulto del emisor es cruzado por el estado padre del receptor. Estímulo. El adulto del emisor alumno envía el estímulo al adulto del receptor profesor. ¿Puede decirme usted a qué hora es el examen? Respuesta. El padre del receptor profesor responde al niño del emisor alumno. Pero es que tú estás siempre en la luna. El alumno no se enterará de qué hora es la fijada para realizar el examen. Las personas con tendencia a este cruce están acostumbradas o han desarrollado en exceso al padre crítico o protector. Ahí están persiguiendo o salvando, pero no computan ni resuelven los problemas. Poseen una rigidez en el estado padre y una debilidad grande en el adulto. Verne la llama contratransferencia. Es el padre el que transfiere. Se puede recordar que el psicoanálisis entiende por contratransferencia al conjunto de reacciones inconscientes del analista frente a la presencia del analizado, y especialmente hacia la transferencia de éste. El analista, terapeuta, educador y todo el que fomenta estas transacciones se posicionan generalmente en niveles de autoridad, no desarrollando el adulto de sus interlocutores, sino que amenazan constantemente con su posición autoritaria o condescendiente. Procuran al reaccionar estar por encima de los demás. Transacción deshumanizada. Algunos llaman a esta transacción exasperante, porque el niño se desespera. Es la inversa de la transferencial. Aquí se pide ayuda y solo se reciben datos. El niño pide a un padre que le dé ayuda, comprensión, calor y solo haya datos fríos computados del adulto. Estímulo. El niño del hijo pide al padre de su madre. Mamá, ¿puedes darme un café calentito? ¿A que sí? Respuesta. El adulto de la madre responde al adulto del hijo. El café se ha terminado esta mañana, no hay más. En una verdadera necesidad,
como la que manifiesta el hijo, la madre se muestra fría y poco humanizada. Sería positiva si la apetencia del niño fuera desorbitada. El adulto materno haría notar esta inadecuación. Transacción insolente. Es la transacción inversa de la contratransferencial. Se espera sumisión, docilidad, comprensión sincera, no salvadora ante contenidos éticos, y responde un adulto frío. Estímulo. El padre nutricio, quiere acariciar al niño natural de su hija. Mira qué collar te he traído de mi viaje. Respuesta. El adulto de la hija responde al adulto de su padre. Ha gastado demasiado dinero para mí, papá. Verne la llama insolencia porque para el padre que se ofrece a ayudar y nutrir adecuadamente, la respuesta fría del adulto parece un desafío a las actitudes de aquel que emite el estímulo. La transacción del infinito. Consiste en emitir el estímulo de padre crítico al niño libre o adaptado y cruzar la respuesta de padre crítico a niño libre o adaptado. Este cruce se produce siempre que se responde a una agresión o reproche con otra agresión o reproche. Estímulo. El padre crítico del alumno se dirige al niño de la alumna. No haces más que pelearte con el profesor de ciencias. Respuesta. El padre crítico del alumno responde al niño del alumno. Vaya, ¿quién lo dice? Y tú, con la profesora de matemáticas. En esta transacción, el estímulo del padre crítico quiere apabullar imponiéndose al niño que, pidiendo ayuda a su padre crítico interno, no acepta la crítica y le responde con otro insulto. Es cruzado y puede durar indefinidamente. Por la forma, es un círculo vicioso, dándose un circuito de mutuo refuerzo del estar mal, procurando que el otro se sienta peor para sentirse uno mejor. Transacción de quejas o lamentos mutuos. Esta transacción es parecida a la anterior, pero en vez de críticas, ataques o reproches se dan ayudas para protegerse mutuamente, careciendo sin embargo de interés por el otro. Estímulo. El niño del alumno busca protección en el padre nutricio de otra alumna. ¡Qué mala suerte tengo! No he aprobado ni una. Respuesta. El niño de la alumna responde pidiendo ayuda al padre nutricio del alumno. Pues mira que yo no me sale una bien. En estas transacciones, cada niño pide protección y el otro responde quejándose a su vez. Los niños del alumno y la alumna están preocupados por sí mismos, sin interés por el otro. Son lamentos, quejas que se van sucediendo indefinidamente. Este círculo se hubiera roto si se hubiera respondido en forma complementaria. Transacción ulterior. Estas transacciones son las más complejas y las que están en la base de los juegos psicológicos. Son aquellas en cuyo estímulo y o respuesta intervienen simultáneamente más de un estado del yo. Hay mensajes dobles. Unos son ocultos, psicológicos y otros visibles, sociales. Los dos mensajes suponen dos niveles y la acción simultánea de más de un estado del yo. El nivel social, que es el evidente, público y visible, parecido al nivel de las transacciones, suele expresarse de modo verbal, y el estímulo puede interpretarse literalmente. El nivel psicológico, que es oculto, encubierto precisamente por el nivel social, es más sutil y menos perceptible. Su contenido no se puede admitir al pie de la letra sino en sentido relacional. En la transacción ulterior cabe efectuar tanto un análisis del contenido vinculado con el qué del mensaje, como uno del proceso que brinda el cómo del mensaje, la relación que se desea establecer. Este nivel se manifiesta generalmente por el gesto, tono de voz, o sea por aspectos no verbales de la transacción. Estos dos niveles hacen importantes a estas transacciones. El estímulo social distrae al adulto del que lo recibe y el niño y el padre quedan influidos, enganchados por el estímulo psicológico.
Incluso el que emite el estímulo psicológico oculto lo hace de tal modo que no es percibido por su propio adulto. Las personas, emisoras y receptoras del estímulo sutil psicológico, mantienen a su adulto despistado, engañado, fuera de juego de la verdadera transacción. El adulto no se entera. Las transacciones ulteriores pueden ser angulares y dobles. Transacción angular. Es la transacción del vendedor, de los anuncios comerciales y las ventas en el mercado. Es un estímulo doble, en ángulo, el estímulo social aceptable y el estímulo oculto bajo el social, que pretende enganchar al padre o al niño del otro. Un adulto mal informado, ingenuo, o un padre con flaqueza para salvar o perseguir, o una fuerte energía del niño adoptado hacen posible la manipulación que se da con esta transacción. Ejemplo, estímulo primero. Este es el mejor coche que tenemos, pero tal vez sea demasiado para usted. Este estímulo es social y va de adulto a adulto. Estímulo segundo. ¿A que no se anima usted? ¿A que no es capaz de atreverse? Este estímulo es psicológico y lo envía para enganchar al niño del cliente. Respuesta. Me lo compro. Este es el coche que yo necesito. Ha picado el niño. La persona olvida pedir información al adulto. El coche corre demasiado, su economía y la edad de 60 años no se lo permiten, etc. Y la debilidad del niño toma la iniciativa de la respuesta. Si no se enganchara al niño, el adulto puede responder sin dejarse engañar. Sí, es demasiado rápido para mí. Además, con mi edad disminuyen los reflejos para conducir. No lo necesito. Debido a esto se le llama transacción del vendedor. Es halagando al niño o al padre como logran vender los productos. Transacción doble. Son dos transacciones que involucran 4 estados del yo, 2 estados del emisor del estímulo y 2 estados para el receptor que responde. La transacción visible es la social y la oculta la psicológica. Estímulo primero. Me he vuelto a equivocar. El adulto del alumno confirma el hecho del adulto del profesor. Es el nivel social. Estímulo segundo. Perdón, señor profesor, soy un inútil. Ulteriormente el niño del alumno pide comprensión al padre del profesor. Es un nivel psicológico. Respuesta primera. Ya lo veo en el cuaderno. El adulto del profesor constata el dato al adulto del alumno. Respuesta segunda. Bien, inútil que eres, ¿eh? El padre crítico del profesor sutilmente, atención, gestos no verbales, descalifica al niño adaptado sumiso del alumno. Verne, basándose en estas transacciones ulteriores, extrajo la tercera regla de la comunicación. Lo que determina el resultado final de las transacciones ulteriores es la parte psicológica oculta. Los transaccionalistas han señalado, ampliado y desarrollado transacciones que proceden de estados disfuncionales. Son y tienen los rasgos de las descritas, pero al revés. Son negativas, insanas, porque dan caricias negativas. Son dobles, ocultan intenciones inaceptables y finalmente son inoportunas e inadecuadas. Todas ellas se estudian detalladamente en la terapia clínica. El análisis de las transacciones es, pues, el análisis de la comunicación interpersonal. Describe y examina desde dónde nos comunicamos con los demás y desde dónde nos viene la respuesta. Pueden entrar en juego más de un estado del yo de cada persona. Por medio de una comunicación en la que usamos transacciones complementarias, se puede aprender a expresar los sentimientos, a aclarar los problemas, analizar situaciones conflictivas propias y ajenas y lograr la intimidad. En resumen, hemos analizado la estructura dinámica de las relaciones entre las personas. Reglas de comunicación. Primera regla. Si las transacciones son complementarias, la comunicación continúa indefinidamente hasta cumplir su objetivo. Segunda regla.
En las transacciones cruzadas la comunicación se interrumpe, se corta o bien sigue otro rumbo. Tercera regla. En las transacciones ulteriores, lo que cuenta es el nivel psicológico, lo que sigue se decide en el nivel oculto y lo que se envía por ese canal es lo que importa. Las caricias. Ahora vamos a analizar las caricias y trataremos de describir los incentivos y las satisfacciones que produce la interacción entre la persona, el ser vivo y el medio humano que lo rodea. La historia de la psicología nos confirma las consecuencias dramáticas que sobrevienen a los niños carentes de estimulación sensitiva y de caricias físicas. La primera experiencia sobre la privación afectiva fue hecha por el emperador Federico II, que reinó desde 1190 hasta alrededor de 1250. Su cronista, Salimbeni, que le conocía personalmente, refiere lo siguiente. La segunda locura de Federico fue que quiso saber qué tipo de lengua y qué forma de hablar tendrían los niños cuando hubieran crecido si antes no habrían hablado con nadie. Ordenó a las nodrizas y a las niñeras que lactasen a los niños, los bañasen y los lavasen, pero sin charlar con ellos ni hablarles de ninguna forma, porque quería saber si estos niños hablaban hebreo, que era la lengua más antigua, griego, latino, árabe, o quizá la lengua de sus padres. Sus intentos fueron vanos porque todos los niños murieron, ya que no podían vivir sin las caricias, las caras alegres y las palabras de amor de las nodrizas. Por ello, se llama canción de cuna a la canción que canta una mujer cuando balancea la cuna para dormir al niño. Sin esta canción, un niño duerme mal y no reposa. Pero es, sobre todo a partir de 1930, con Bowlby y Spitz y otros, cuando se describen los efectos de la falta de relaciones entre la madre y el niño. Bowlby publica una monografía titulada Cuidados maternos y salud mental, en la cual presenta la importancia que debe otorgarse a los lazos afectivos madre-hijo, en el desarrollo de la personalidad de este último, en las funciones afectivas, cognitivas y perceptivas. Spitz, en sus investigaciones con niños institucionalizados, concluyó que los niños de instituciones sufrían un considerable retraso en su desarrollo. Eran los efectos del aislamiento o separación de los niños por falta de contacto con otras personas. El carácter transaccional de la relación entre madre y niño hace referencia también al concepto de urdimbre afectiva. Es la atmósfera peculiar que envuelve a las conductas de cuidado del niño en los primeros años de vida, donde el niño es acariciado, cuidado, limpiado, vestido, saciado, y que dejan transparentar un fuerte contenido emocional subterráneo. Numerosos autores se han interesado por el estudio del comportamiento de los animales, manteniéndolos aislados y sin contacto durante un tiempo más o menos largo. Fue Harlow quien decidió poner a prueba la hipótesis de que el confort del contacto es más importante que la alimentación. Él realizó unos estudios con monos y para ello construyó dos tipos de madres moniles, unas con paño suave y otras con duro alambre. Conclusión: todos los monitos, incluso los que estaban acostumbrados a la madre de alambre, se marchaban y pasaban largos ratos abrazados a la madre de confortable paño. Así, Harlow probaba que más que la alimentación influía la sensación física de un contacto agradable. Años más tarde comprobó que la ausencia de contacto del monito con su madre o con otros monos en el período crítico les llevaba al aislamiento, a impotencias, enfermedades y a una mortalidad mayor. En todos ellos parece confirmarse el supuesto de que ciertos tipos de estímulos sensoriales del entorno son necesarios para un desarrollo ordenado y armónico de la conducta, tanto en los animales como en el hombre.
La privación materna puede ser pues la fuente de los trastornos físicos y psíquicos. Tanto en niños como en adultos existe una verdadera hambre de estimulación, de caricias físicas y de estímulos físicos. Tan fuerte es la necesidad de ser estimulados que los estímulos fastidiosos son preferibles a nada. Se apuesta por las caricias negativas, ser estimulado, aunque sea por camino equivocado, antes que la nada, el aislamiento. En la persona adulta, el reconocimiento social va ocupando el puesto de las caricias físicas, aunque éstas no se anulen. El hambre de ser tocado, el hambre de contacto, dará paso al hambre de reconocimiento. A través del tiempo, el niño irá relacionándose con su medio y sustituyendo aquellos primeros estímulos por otros, aceptables socialmente, y que sin embargo cubren la cuota de alimentos, de estímulos, que él necesita para continuar sintiéndose vivo. Se reemplazan unas caricias por otras. Resta recordar que así como cada individuo es distinto en sus estados del yo, también lo es en la intensidad y clases de caricias que precisan. En el análisis transaccional se usa el término caricia de manera general, total. Se refiere a las caricias físicas y a las caricias sociales o de reconocimiento. Caricia es cualquier acto que implique el reconocimiento de la persona del otro. Caricia es la unidad de reconocimiento. En castellano, la palabra caricia es la traducción de la palabra inglesa stroke, una de cuyas acepciones se refiere al acto de pasar la mano delicadamente a otro o a uno mismo. Si atendemos a la definición de caricia como la unidad de base de reconocimiento y transacción, cualquier transacción comporta un intercambio de caricias. El estímulo transaccional comporta una caricia y la respuesta comporta otra. Aquí, estímulo, además del reconocimiento de tipo físico o biológico, es un reconocimiento de tipo psicosocial. La caricia puede ser dada por uno a otro o por uno a sí mismo. En este último caso la llamaríamos autocaricia. Caricias positivas y negativas. Cuando hablamos de caricias positivas o negativas, nos estamos refiriendo al significado total del comportamiento. No se puede analizar si las caricias en sí mismas son positivas o negativas, sino si ayudan a estar bien en la situación total de la persona. Una caricia positiva es una transacción complementaria adecuada a la situación. Ayuda a sentirse bien y a aumentar el sentimiento de autoestima, favoreciendo un sano desarrollo de la persona. Las caricias positivas son las mejores. Reconocen, fortalecen, desarrollan y aumentan el bienestar del individuo. Las caricias negativas son aquellas que nos hacen sentir mal, disminuyen y rebajan el reconocimiento de nosotros mismos, causan daño moral o físico, desvalorizan a los que se dirigen. Este tipo de caricias descuentan algo al que las recibe: necesidades, salud, honor, fama, amor, sentimientos, enviando el mensaje: tú no estás bien. Las caricias negativas humillan, degradan, ridiculizan y rebajan a las personas. Dentro de las caricias negativas podemos incluir las omisiones de caricias obligadas, las pseudoatenciones con doble intención como las ironías, la lástima y las manipulaciones, el chantaje o el soborno principalmente. Caricias incondicionales y condicionales. Las caricias incondicionales se refieren a la persona en cuanto tal, por ser quien es y tal como es, por el mero hecho de ser ella, de existir. Son emitidas por el padre nutritivo o por el niño natural. Por ejemplo, eres lo mejor del mundo, te quiero, yo te quiero hagas lo que hagas, te odio. Las caricias incondicionales, obviamente, pueden ser positivas o negativas, originándose en este último caso en el padre crítico, negativo,
o en el niño adaptado rebelde. Las caricias condicionales son las que se otorgan o se reciben por una determinada razón o forma de ser. Se acaricia una acción, una conducta o algo concreto de la persona. El reconocimiento no va a la persona por lo que ella es, sino por lo que hace o tiene, bueno o malo. También pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, me gusta tu forma de reír. Cuando eres puntual, eres maravilloso. Este trabajo es una porquería. Me agradas cuando presentas limpios los deberes. Caricias de expresión personal u objetal. Las caricias expresadas personalmente son las más frecuentes. Pueden ser no verbales. Incluimos aquí la caricia física, el contacto directo de los cuerpos, abrazos o apretones de manos, o el acto sexual. Los gestos, ceños fruncidos, sonrisa, suspiros impacientes, lágrimas, son aquellas en las que se recurre solo a una parte del cuerpo. Las caricias verbales son las más frecuentes, pues la persona se caracteriza y se distingue por la palabra. También pueden expresarse caricias a través de la donación de objetos. Estos acarician eficazmente y aunque de modo indirecto se manifiesta con ellos ayuda y estímulo. Por ejemplo, un regalo, una carta. También se pueden clasificar las caricias por la intención con que se dan. Las caricias pueden dividirse por la intención o sinceridad del que las ofrece. Las caricias sinceras o auténticas son aquellas en las que se da una concordancia entre el sentimiento que está experimentando quien las da y el reflejo o conducta acariciante que manifiesta la vivencia verdadera. Hay una conjunción perfecta entre lo que se siente o se hace y lo que se pretende sentir o hacer. Pueden ser tanto positivas como negativas. Las caricias falsas se refieren a aquellas que aparentemente presentan una cosa, pero su fondo o intencionalidad es la contraria. Se encuentran entre estas las caricias adulatorias, que se emplean con la intención de obtener un provecho del otro. El individuo que las recibe se siente en un estado ok, pero condicionado y duradero solo hasta el momento en que recibe una caricia realmente sincera. Por ejemplo, qué buen compañero eres. ¿Por qué no me sustituyes estas 2 horas de clase? También son falsas las caricias mecánicas, que se dan rutinariamente para salir del paso o porque no hay otro remedio. Caricias para el padre, para el adulto y para el niño. Cada estado del yo tiene sus necesidades y apetencias dinámicas y existen los incentivos para satisfacerlas. Todos los estados del yo deben recibir caricias, y el estado que carezca o no reciba caricias puede atrofiarse, eliminándose de la comunicación. Por el contrario, el estado que reciba caricias en exceso puede aparecer como el único. Por eso se deben dar estímulos y satisfacciones a todos ellos. Las caricias apropiadas para el padre crítico son de estima y veneración, admirando sus valores y normas, manteniendo la tradición familiar o cumpliendo sus consejos. Las caricias negativas consistirán en la rebelión y la desobediencia. Por ejemplo, lo mejor que puedes hacer para complacerme es estudiar para médico, y el hijo estudia la carrera de medicina. La negativa sería estudiar cualquier otra carrera. El padre nutritivo necesita caricias de amor, reconocerle y dejar que nutra, anime y trabaje con su buen corazón a favor de los demás. La principal función del adulto, afirmamos antes, es obtener información, procesarla racionalmente y actuar en consecuencia. Por consiguiente, los tipos de caricias que necesita el adulto son diferentes de los que necesita el padre o el niño. Las caricias al adulto se referirán a darle la oportunidad de funcionar con datos serios exactos, eliminando los prejuicios o situaciones emocionales cuya atención contamine la información objetiva de la realidad. Ejemplo, me ofreces un programa bien pensado.
Las caricias, que se refieren a tocar, comer, a la alegría y distensión, al juego y al amor, apuntan generalmente al niño natural. El pequeño profesor puede sentirse acariciado por su creatividad y el uso de su intuición. Las caricias de aprobación o desaprobación por el buen comportamiento alcanzan el objetivo del niño adaptado. Si estas caricias le presionan en exceso, le abaten y le impiden vivir a gusto al niño adaptado, son negativas. Ejemplo para el niño natural. Chocolate con churros era justamente lo que quería. Heterocaricias y autocaricias. En la historia evolutiva de las personas, una gran parte de las caricias han sido heterocaricias, es decir, suministradas por otros. De niños, las personas mayores, y de adultos, los compañeros y amigos nos han estimulado, facilitándonos la satisfacción y el desarrollo. Pero cada persona puede darse a sí misma autocaricias, como suplemento de las anteriores. Las autocaricias cumplen con los elementos esenciales de aquello que por caricias hemos definido, son estímulos y son estímulos de reconocimiento. Las personas pueden autopropinarse caricias positivas o caricias negativas. Estas perturban y no reconocen la valía personal, criticando y desvalorizando las conductas y sentimientos propios. Las autocaricias positivas, sin embargo, premian y reconocen la existencia de la persona. Las caricias ocupan pues un lugar importante en el análisis transaccional. La caricia está en el centro y al comienzo de la constitución de la persona. Es un concepto necesario para entender tanto las posiciones existenciales como nuestras relaciones interpersonales. Las caricias negativas y la ausencia de caricias lleva a un yo no estoy bien. Las personas las necesitan, positivas o negativas. La satisfacción del hambre de caricias determina muchas de las actividades de las personas y condiciona a menudo lo que hace con su tiempo. Las posiciones existenciales. Naturaleza de las posiciones existenciales. Eric Berne constató este hecho. Cada persona posee una valoración acerca de sí misma, de los otros y del mundo. Este concepto básico que la persona tiene de sí misma, de los otros y de las realidades circundantes, es no consciente, es subjetivo, y determina muchos de sus pensamientos, valoraciones y sentimientos que justifican decisiones vitales. Son las posiciones existenciales. El análisis transaccional habla de posición, pues básicamente es una postura o posición que implica una visión de todo el mundo, y existencial o psicológica, pues esta postura pertenece a lo mental, es decir, al ámbito del pensamiento, de las fantasías y de los sentimientos. Es un proceso psicológico individual y psicosocial en interacción con el entorno. La posición existencial es el término de un proceso intelectivo que asigna tanto al sujeto como a la realidad la connotación más elemental, bueno, malo. Las posiciones existenciales vienen de las convicciones que el niño ha mamado con la leche de su madre. Efectivamente, el adulto que hay en el niño, el pequeño profesor, astuto profesor, lo describíamos al definirlo, entre los primeros meses y los 8 años, saca conclusiones a las que le faltan datos y sobran emociones. En los momentos más arcaicos de la vida de la persona, los estímulos, las experiencias y los mensajes ambientales le alimentan la conclusión de cómo está el sujeto o yo y cómo está la realidad o el mundo o tú. Yo puede ser ampliado a nosotras, nosotros, y tú puede representar a vosotros, ellos, los niños, todos los demás. Las posiciones más simples tienen 2 elementos, tú y yo. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de estos pronombres? ¿Cuál es el contenido de las posiciones? El contenido se refiere al estar bien o mal de la persona y del mundo circundante. Hay contenidos emocionales que habitualmente se experimentan como positivos o negativos,
y contenidos sociales que describen la relación que existe entre nosotros mismos y los demás. Yo estoy bien, yo estoy ok o yo estoy positivo puede significar soy bueno, rico, fuerte, poderoso, abierto, interesante, valioso, merezco vivir. En el fondo, por el motivo que sea, me siento bien. Implica cualquier adjetivo que se considere bueno. Yo estoy mal. Yo estoy no ok o yo estoy negativo. Puede significar soy malo, débil, feo, aburrido, inútil, ignorante, mi vida no vale nada. En el fondo, por el motivo que sea me siento mal. Tú estás bien, tú estás ok o tú estás positivo. Puede significar me quieres, me limpias, puedo confiar en ti, la gente es justa, eres fuerte, alegre. En el fondo, por el motivo que sea, te siento bien. Tú estás mal, tú estás no ok o tú estás negativo. Puede significar eres malo, no vales, eres peligroso, cruel, injusto. Tu vida no vale nada. En el fondo, por el motivo que sea, te siento mal. La distinta ordenación de estas convicciones dan las 4 posiciones existenciales básicas. Yo estoy bien, tú estás bien. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy mal, tú estás bien. Yo estoy mal, tú estás mal. Cuando hablamos de la posición existencial, nos estamos refiriendo a la visión o a la forma de percibirnos a nosotros mismos, a los demás y a todo el mundo. Génesis de la posición existencial. Para Verne, las experiencias infantiles, particularmente en relación con nuestro padre y con nuestra madre, son las determinantes de la programación. Las primeras influencias generalmente se dan entre el niño y su madre. Todo esto repetido, día tras día, año tras año, en breves ceremoniales de limpieza, comidas, etc., y acompañados de gestos de aprobación o desaprobación, está inculcando la sensación de encontrarse bien o encontrarse mal. Así el niño va formándose ciertas convicciones acerca de sí mismo y de las personas que le rodean, especialmente de sus padres. Si el niño recibe caricias positivas, condicionales e incondicionales, y además posee unas figuras parentales que le dan mensajes verbales y no verbales nutritivos de aliento y confianza, el niño adoptado, evaluado por el adulto del niño, el pequeño profesor, elegirá la forma de sentirse bien. Si por el contrario durante los primeros años de su vida la persona se crió rodeada de atenciones inadecuadas, llenas de críticas y descuentos, con hambre básica de caricias insatisfechas, el niño adaptado con el pequeño profesor adquirirá un autoconcepto y autovaloración de sentirse mal. Luego, más adelante, cuando el niño se convierta en un ser pensante, a su modo pero pensante, piensa y deduce. A esta edad, como no tiene estructurado el estado del yo adulto, razona con el adulto del niño, generalmente mal informado y contaminado por las emociones. Y es este pequeño profesor el que, de acuerdo a las experiencias positivas o negativas propias o ajenas, se convence de determinadas posiciones y las asume como una norma que va en adelante a regular sus relaciones humanas. La posición existencial es la primera gran elaboración teórica del pequeño profesor. A.N. Alrededor del segundo o tercer año de vida, el pequeño profesor, sobre la base del conocimiento directo de las experiencias que tiene, ordenando los datos que recibe, interpretando por intuición y por el sentir lo que acontece, llega a elaborar una conclusión compuesta de las 2 creencias básicas, una sobre sí y otra sobre el mundo. Es al modo de un juicio o interpretación.
Luego viene el na, P del N, que adopta dicha conclusión, la decide o sanciona, es decir, la convierte en norma o ley, legislando sobre la realidad, indicando qué tiene que hacer. Estos conceptos de sí mismo y de los demás que contienen las posiciones existenciales son distorsionados, poco realistas y tienden a ser más influyentes y difíciles de corregir cuanto más temprano se adquieren. Esto es debido a que ha sido el pensamiento mágico y no el lógico el que ha tomado las riendas de las opciones y decisiones. Cualquiera de las posiciones existenciales básicas que se van a describir han sido tomadas antes de los 8 años, en ausencia de la capacidad racional lógica de una persona adulta. La búsqueda de caricias determina las posiciones, puesto que según se consigan caricias positivas o negativas, el niño estará bien o estará mal. Cuando las posiciones señalan un buen camino de caricias, se fijan porque compensan. Las caricias y las posiciones se necesitan o complementan mutuamente. Las posiciones llevan a relacionarse con las personas, y si los demás son fuentes de caricias negativas, estarán mal. Pero, aunque en posición existencial, no ok, aportan caricias y peor sería la nada. Una vez adoptada la posición existencial, el niño ya tiene una pauta de conducta que le asegura su provisión de caricias, así como el ser reconocido de un modo previsible. Las posiciones existenciales son importantes para cada persona porque ofrecen la seguridad de lo conocido. Así lo explica Berne, la persistencia de las posiciones. Estas son necesarias para que pueda tener la impresión de pisar un terreno firme, y la persona será tan reacia a la hora de abandonarla como si tuviera que abandonar los cimientos de su casa. La posición libra de la angustia ante lo novedoso y desconocido. Le adapta a su ambiente, es una pieza más de él. Las posiciones existenciales permiten estructurar el tiempo. Las personas de este modo, y por ser fieles a las posiciones, se meten en juegos psicológicos. Estos estructuran las transacciones ulteriores, haciéndolas progresar hacia resultados previsibles y bien definidos. Es en el beneficio final de los juegos psicológicos, al experimentar los jugadores los falsos sentimientos, cuando se confirman en la posición existencial básica elegida en la infancia. A este beneficio se le llama beneficio existencial. Estos juegos psicológicos pueden ser representados por el triángulo dramático. Los roles falsos que se practican a través de aquellos, aunque definidos por Berne, fueron diagramados por Karpman con el triángulo dramático. Son 3: perseguidor, salvador, víctima. El rol predominante del triángulo dramático que uno mantiene por más tiempo corresponde generalmente a la propia posición existencial básica, y las convicciones arcaicas infantiles, que son las posiciones, empujan a desempeñar más frecuentemente algunos papeles o roles falsos. De acuerdo con los contenidos definidos, uniendo los pronombres yo, tú y los predicados bien y mal, logramos las siguientes combinaciones. Primero, yo estoy bien, tú estás mal. Segundo, yo estoy bien, tú estás mal. Tercero, yo estoy mal, tú estás bien. Cuarto, yo estoy mal, tú estás mal. Podemos añadir una quinta combinación a la que los transaccionalistas le dan el nombre de posición realista. Se describe de este modo: yo estoy más o menos bien, tú estás más o menos bien. Las posiciones existenciales son: primera, BB, yo estoy bien, tú estás bien. Apellidada maníaca, porque para el que la vive todo, absolutamente todo está bien, y además los otros son maravillosos. Es la persona maníaca. Segundo, BM, yo estoy bien, tú estás mal. Es la posición paranoide,
Uno se considera bueno, fantástico, y el otro malo. Es la persona con complejo de superioridad. Tercero, MB. Yo estoy mal, tú estás bien. Llamada depresiva. La vida personal no vale nada, pero tú, el otro, es la fuente del bien, de las caricias. Es la persona angustiada. Cuarto, MM. Yo estoy mal, tú estás mal. Recibe el nombre de psicópata. Yo no valgo nada, nihilista, y la vida y el mundo de los otros tampoco. Es la persona desesperada. Quinto, BB. Yo estoy bien, tú estás bien. Es la posición que decide el adulto tras analizar y admitir los éxitos y deficiencias personales y ajenas. El adulto sopesa los traumas y frustraciones, caricias y descuentos que ofrece la vida y cae en la cuenta de que uno mismo está más o menos bien, según circunstancias, y lo mismo los demás. A pesar de las pruebas y dificultades, es la persona confiada. Yo estoy bien, tú estás bien. En la posición maníaca, todo es perfecto y la gente es maravillosa. Hay que ser optimista. Todo marcha estupendamente. Esta posición no fue descrita por Berne, sino por sus discípulos que se basaron en observaciones clínicas. Las personas que están en esa posición recibieron en su niñez todo tipo de caricias positivas, atención y cuidado de su ambiente familiar. Por el contrario, no se les permitió referirse y contar lo negativo, reprimiéndoles los impulsos y sentimientos que surgían ante las limitaciones de la vida. Pero, como ni nosotros ni las cosas podemos estar siempre y simultáneamente bien, esta posición es temporal y suele transformarse en maníaca depresiva. Kertész describe varios grados, desde la excitación eufórica, la hipomanía, la manía, llegando en lo más grave al furor maníaco, donde el paciente muestra una actividad extraordinaria hasta caer agotado. Entre las características más acusadas del maníaco están su actividad dispersa, la negación de los aspectos negativos propios y ajenos, candidez e irrealismo. Yo estoy bien, tú estás mal. Quien vive esta posición coloca los aspectos negativos, los defectos, el origen de los problemas y la culpa de todo lo malo en los demás. No percibe lo negativo que hay en él, en lo que él hace o dice. Según los transaccionalistas, hay dos vías para alcanzar esta posición. La primera afirma que en la infancia hubo una saturación de caricias incondicionales. Él es el mejor de todos, hinchándose de sí mismo y volcando así fuera de él la parte negativa de las cosas. Sin mi ayuda no van a poder. Un segundo camino es el de la formación reactiva. Los mensajes parentales, los ambientes amargos y violentos, hacen que el pequeño profesor deduzca y proyecte que ellos, el ambiente, los otros, son los que están mal al no quererle a él que es bueno. El niño, que ha sido intensamente pegado y maltratado y la violencia paternal contra los niños adopta muchas formas, que ha visto descontados sus sentimientos y necesidades, dejado de lado, humillado y ridiculizado, puede llegar más fácilmente a esta posición. En el fondo, los padres les dan permiso a este niño para la venganza. Este debe sentir en su interior que los padres y su ambiente cargado de caricias tan negativas son realmente los malos, y él el bueno. En esta posición pueden incluirse las personas antisociales, delincuentes, etc. Yo estoy mal, tú estás bien. La posición depresiva coloca dentro del propio sujeto la raíz de los problemas y sus aspectos negativos, mientras que atribuye a los demás el estar bien o los aspectos positivos. Harris afirma que esta es la posición universal de la primera infancia, conclusión lógica del niño desde su situación de nacimiento y de infancia. Constatamos que esta posición puede vivirse bien, intensificando el tú estás bien, con mensajes paternos como yo te respaldo, te protejo,
Si no te separas de mí, yo lo haré por ti. El niño adaptado construye la estimación a sí mismo, a sus ideas y sentimientos en base a estos mensajes, marcando así su desvalorización, destacando sus defectos y ponderando las virtudes ajenas. Mi vida no vale gran cosa, no soy nada comparado contigo. Así se describe este tipo de personas afirmando que al no confiarse en sí mismos, se busca la ayuda externa de algún salvador o las críticas de un perseguidor. Yo estoy mal, tú estás mal. Las personas que están en esta posición atribuyen los aspectos negativos, lo indeseable, a sí mismos y a los demás. El individuo se vive como inútil y la realidad externa a él como nada y vacío. No ven aspectos positivos en su vida. Esta actitud es característica de las personas abandonadas, rechazadas o ignoradas en los primeros meses y años de vida. Y todos los transaccionalistas coinciden en que una primera infancia jalonada de mensajes negativos sobre el niño y su alrededor, carente de caricias físicas y psíquicas incondicionales, conducen a esta situación nihilista y desesperada. En esta posición, la persona abandona, no hay esperanza, simplemente pasa por la vida y al fin puede acabar en una institución mental. El niño adaptado se encierra en sí mismo, tras el cese o la amenaza de caricias positivas y la pérdida de esperanza en sí mismo y en el mundo, concluyendo que todo está mal. No se puede confiar en la gente. En casos extremos pueden cometerse suicidios. Verne afirma que la posición yo estoy mal, tú estás mal, conduce en última instancia a la posición de suicidio, para desquitarse o huir. Yo estoy más o menos bien, tú estás más o menos bien. La posición yo estoy más o menos bien, tú estás más o menos bien, difiere de las anteriores, no solo cuantitativa, sino cualitativamente. Esta posición existe para ser reconquistada si se piensa como Verne, que se nace príncipe y que la vida nos transforma en sapo. Más que una posición es una decisión basada sobre sentimientos verdaderos y sobre valores. Y esto es la diferencia de las posiciones que son programaciones. El vector de la persona aquí es el adulto y no el niño adoptado. Este decidió en los primeros años de existencia y dio sentido a su vida a través de las posiciones. Estas, ya lo hemos afirmado, son inconscientes, pues se adoptaron a edad muy temprana. Pero lo que fue decidido una vez puede dejar de decidirse. Esta decisión es convincente y verbal. Se trata aquí de una decisión que se toma personal y libremente. El adulto posee información acerca del individuo y de los demás, de las dificultades, deficiencias y éxitos de la vida, de las circunstancias de nuestra infancia, y así aquel decide en el presente, tras previa consulta y compromiso con el padre y el niño. El adulto, al optar por esta decisión, posee un instrumental cognoscitivo más rico, más real, más complejo sobre lo que es el yo y el tú. Es capaz de diferenciar la realidad de los prejuicios y las fantasías y de transformar las ideas heredadas en personales. Por propia experiencia puede descubrir que yo no siempre estoy bien, que algunas veces estás mal, sin que merme la valía personal. La decisión realista mantiene situaciones del yo bien y tú bien, pero no de una manera constante, maníaca y real, sino como fruto de una elección hecha en el aquí y ahora. Las actitudes, que normalmente se adoptan muy temprano en la vida, abarcan la aceptación o rechazo de uno mismo y la aceptación o rechazo de los demás. Nos describimos a nosotros mismos en general como ok o no ok, y evaluamos a los otros como ok o no ok. Usando estos conceptos surgen 4 posiciones generales frente a la vida suficientemente amplias como para incluir a todas las personas. Ofrecen distintas posibilidades de encuentro y relación interpersonal. Las posiciones existenciales pueden ser
o no ser conflictivas. Pero si nos mantenemos en ellas, seguiremos siendo lo que determinamos ser un día en nuestra infancia. Si optamos, sin embargo, por una decisión de estar ok basada en el aquí y ahora, y sobre sentimientos y valores verdaderos, entonces nuestro niño ok podrá amar más auténticamente, nuestro adulto ok podrá pensar más claramente y acariciar más nutritivamente nuestro padre ok. Mantenerse en la posición existencial básica elegida en la infancia es una de las consecuencias de los juegos psicológicos. La gente juega, entre otras cosas, para proveerse de caricias y mantenerse en su posición. Vamos a ver ahora la estructuración del tiempo. Este es un enfoque adoptado en el análisis transaccional para describir largas series de transacciones o interacciones sociales. Esta expresión, estructuración del tiempo, la planteó Verne con el título de su libro ¿Qué dice usted después de decir hola? Eric Berne afirma que después del hambre de estímulos viene el hambre de reconocimiento y posteriormente aparece la necesidad de estructuración de nuestro tiempo, es decir, la necesidad de programar o estructurar el tiempo disponible. El hambre de estímulos o de caricias físicas es tan importante de satisfacer, sobre todo en los primeros años de vida, que una carencia total puede producir la muerte. Los trabajos de René Spitz demuestran que la privación sensorial en el niño puede resaltar no solo en cambios psíquicos, sino también en deterioro orgánico. Los niños que habían sido separados muy pronto de sus madres y habían sido ingresados en hospitales o casas cuna, a pesar de tener cubiertas sus necesidades de nutrición y aseo, pero carentes de toda atención afectiva, presentaban una serie de retrasos, tanto físicos como psíquicos. Verne está de acuerdo con Spitz y etiquetaría esta necesidad con el título de hambre de caricias como hambre fundamental para sobrevivir, siempre que sea satisfecha, y satisfecha adecuadamente. Si no te acarician, tu espina dorsal se secará. Diversidad de manifestaciones patológicas en niños de hospicio dan paso a la idea del hambre de estímulo e indican que las más favorecidas formas de estímulo son aquellas recibidas en la intimidad física. Un fenómeno parecido se observa en adultos sometidos a privación sensorial. Estos también necesitan caricias físicas y estimulación sensorial, y su ausencia puede dar lugar a perturbaciones mentales temporales. Se puede recordar cómo, para doblegar a un espía enemigo, se emplea el aislamiento, sometiéndole a la total soledad hasta que no pueda ya más y se rinda o traicione. Existe pues un hambre de caricias físicas y de estímulos físicos. Verne llama a tal necesidad hambre porque, como el hambre misma, es fuerte y empuja comportamientos para satisfacerla, porque como el hambre puede pasarse escasez o superhartarse y pueden comerse cosas que hagan daño o beneficien al organismo. Tan fuerte es esta hambre o necesidad de ser acariciado o estimulado sensorialmente que a veces se buscan los estímulos fastidiosos negativos. Las personas, conforme se socializan, aunque tienen vigencia las caricias físicas y muy intensamente en algunas ocasiones, buscan las caricias sociales a las que en análisis transaccional se llama reconocimiento. Persisten aún los deseos de sensaciones, y por esto dice Verne, las montañas rusas de las ferias dan dinero, y los prisioneros hacen lo que sea para evitar el confinamiento solitario. Pero las caricias sociales o de reconocimiento, como una sonrisa amable, un saludo cortés, los regalos y las atenciones son más propias de los adultos. Es decir, cualquier acto que implique el reconocimiento de la persona del otro ayuda a satisfacer el hambre de reconocimiento. También habla de el hambre o apetito de estructura, por el cual los grupos tienden a convertirse en organizaciones. Bueno,
La necesidad de estructurar el tiempo se basa en estos tres impulsos o apetitos descritos recién. La persona trata de ordenar el tiempo para asegurar que le sirva de fuente de caricias. A esta ordenación se llama programación o estructuración del tiempo. Así, este está estructurado en un proceso de recibir, administrar o evitar caricias. Al estructurar su tiempo y programarlo, el hombre no hace otra cosa que procurarse caricias de forma ordenada y persistente. Cómo estructurar el tiempo es el mayor problema al que se enfrenta el hombre, y la forma que tenga de hacerlo determinará el curso de la vida, su sentido y su final. En la estructuración del tiempo existen 6 formas de hacerlo. El criterio para ordenarlas es el compromiso emocional vivido, y estas son las siguientes: 1. Aislamiento. 2. Rituales. 3. Pasatiempos. 4. Actividad. 5. Juegos psicológicos. 6. Intimidad. En las 6 formas de programación se dan aspectos positivos o ventajas y aspectos negativos e inconvenientes, según los fines buscados. Asimismo, cada una de estas formas incluye tipos y clases distintas de transacciones en intensidad, calidad y número de caricias. Aislamiento. Aislamiento es la ausencia de transacciones. Es la forma en que la persona consume el tiempo alejándose del otro, rehúye la transacción con otro. El aislamiento indica siempre un separarse físico o psicológico, o ambos, de los otros de manera neta. En tal sentido es lo opuesto a la comunicación. En el aislamiento no se reciben caricias, ya que no hay transacciones. El aislamiento, del que está solo, fue llamado por Verne programación no social, porque en efecto el sujeto no se halla en una situación social, se halla solo. El tiempo de aislamiento se puede ocupar de distintas maneras según el estado del yo que esté catectizado en esos momentos. Por ejemplo, desde el estado del niño, sumergirse en imaginaciones, fantasías, ideas creativas o violentas, miedos aprendidos. También entretenerse con paseos solitarios, escuchando o ejecutando música, pueden mezclarse con ambas maneras. En el estado adulto, la persona realiza un trabajo en solitario, estudia o reflexiona. También se puede reseñar algún juego desde el adulto, como hacer crucigramas. Desde el estado padre, quien lleva las riendas de la persona en el aislamiento, se tenderá entonces a reproducir conductas imitativas de las figuras parentales o se explayará en añoranzas del pasado. Se da también el aislamiento aún estando uno acompañado. La persona no interviene en el grupo, aunque esté en el grupo. Se muestra reflejada sobre sí misma, enajenada de cuantos le rodean. Se encierra psicológicamente en sí misma, a veces porque las personas no son conocidas, u otras por motivos varios. Las causas de este aislamiento pueden ser variadas. Un padre crítico o perseguidor obliga a veces a la persona a callarse y aislarse por orgullo o desprecio. Un niño adaptado sumiso puede optar por callarse por complejos. Un adulto invita a la persona a aislarse para reflexionar y buscar nuevos datos y luego intervenir. En esta forma de programación no hay, como se ha afirmado anteriormente, transacciones, pues la transacción exige un estímulo y una respuesta. Por ello, en los periodos de aislamiento se produce un autoacariciamiento, y esto suple en parte y temporalmente la carencia de estímulos sociales gratos. Como sabemos, las autocaricias no constituyen un valor importante de reconocimiento. Rituales. Después del aislamiento, en el que cada individuo permanece sumido en sus pensamientos, la forma más segura de interacción social son los rituales. Según la definición facilitada por el propio Verne, los rituales son un conjunto de transacciones simples complementarias, estereotipadas, programadas y determinadas por fuerzas sociales externas. Sus contenidos corresponden al estado padre del yo, que los activa mecánicamente,
en la circunstancia precisa, tomando las riendas de la persona. Los rituales de diversas clases constituyen las primeras transacciones que se dan en el primer encuentro entre individuos. Podemos señalar las siguientes clases: los saludos, con gestos y palabras, según la costumbre de cada cultura, decir hola, buenos días, adiós, y obtener un hola, buenos días, adiós como respuesta es un ritual de 2 caricias. Los rituales de saludo son los más extendidos en todas las culturas. Las cortesías sociales son otra forma de ritual. La urbanidad y los buenos modales a la hora de saludar, comer, presentarse, etc. Las ceremonias de tipo literario, concesión de premios de literatura, de tipo militar, desfiles, de tipo religioso, liturgias, son también rituales pero más largos y complicados. Los rituales proveen de caricias estereotipadas, superficiales y predecibles cuando se utilizan, y caricias negativas cuando no se utilizan o se utilizan mal. Estas caricias tienen escaso valor de reconocimiento. Pasatiempos. Los pasatiempos están constituidos por transacciones complementarias entre 2 o más personas que versan sobre un tema de interés común que, sin embargo, es inocuo o intrascendente. Son conversaciones sociales, desahogos habituales y placenteros, a base de conversaciones que versarán sobre infinidad de temas pero siempre gustosos. Su nombre de pasatiempos nace de que sirven para pasar el rato, fiestas, recreos, etc. Al ser transacciones complementarias, se pueden conseguir bastantes caricias. Su objetivo básico es llenar una cantidad de tiempo, iniciar o mantener un contacto social que puede durar unos minutos o varias horas. Los pasatiempos son un procedimiento de selección social. A través de ellos se permite detectar a personas con las cuales luego se puede compartir alguna actividad o entrar en una relación de mayor compromiso personal, es decir, intimar o derivar en juegos psicológicos. En cuanto a los estados del yo que intervienen, hay mucha variedad. Dependerá de los temas y el estado que los interlocutores necesitan desahogar. Cada estado del yo tiene sus pasatiempos característicos. Las caricias que proveen los pasatiempos tienen mayor valor de reconocimiento que la de los rituales, si bien exigen escaso nivel de compromiso personal, puesto que el intercambio gira sobre opiniones, cotilleos, distracciones o experiencias superficiales. Las diferencias en los pasatiempos dividen a las personas, puesto que los que emplean distintos pasatiempos no se mezclan. También separan y satisfacen a hombres y mujeres a los distintos estados del yo y a las diversas edades. Actividades. Son transacciones simples complementarias programadas por el adulto y dirigidas hacia el manejo y el contacto con la realidad del trabajo y las actividades con contacto social. Así, cuanta más relación se tenga con personas, más caricias de reconocimiento se podrán conseguir. Aunque hay que precisar que las actividades proveen de caricias condicionales vinculadas a la realización de las tareas, positivas por los logros y negativas por incumplimientos y errores. Se diferencian de los rituales por el origen de la programación del tiempo y por los estados del yo implicados. Las actividades suelen estar programadas y ejecutadas por el adulto. Aunque para que sean variadas, ricas y creativas, sobre todo eficaces, tienen que ser asumidas por los 3 estados del yo, por un padre que las juzgue socialmente plausibles, por un adulto que las acepte porque está al alcance de sus conocimientos, y por un niño que se sienta atraído y excitado en su creatividad y fantasía. Juegos psicológicos. Implican una forma aprendida de estructurar el tiempo. En ellos la programación social es mínima, se aprendieron en la familia. La esencia de los juegos radica en que son cadenas de transacciones complementarias que discurren repetidamente, pero en las clases que observamos características de transacciones ulteriores. Hay algo aceptable a nivel social y algo oculto y ulterior que se vislumbra en el nivel psicológico. Hay cambios de roles o papeles diagramados por el triángulo dramático que nos descubren esas motivaciones y ganancias ocultas. A esas ganancias se las llama caricias negativas. Intimidad.
La intimidad implica un intercambio complementario de caricias positivas y profundas. Las caricias son incondicionales y se dan aquí y ahora. No hay motivaciones ocultas, ni se pretende sacar ningún provecho del otro. La intimidad es un intercambio de expresión afectiva, libre de juegos y sin explotación encubierta. Las transacciones son complementarias, se sienten y expresan emociones auténticas y se reciben caricias incondicionales positivas. Los estados del yo presentes en la intimidad son el niño natural y el padre nutritivo positivo de las personas implicadas, que despiertan sentimientos recíprocos de ternura, simpatía y cariño, comprensión y afecto. El padre crítico está ausente. La intimidad se da en los contactos verdaderamente humanos, en los momentos libres de juegos. En este sentido es la antítesis de los juegos. Hay una adhesión consciente a la posición existencial realista. Yo estoy bien, tú estás bien. La intimidad implica apertura y empatía, sin pérdida de la propia identidad. La intimidad se da en el amor de los novios, de los esposos, entre padres e hijos o entre amigos, entre profesores y alumnos, entre los hermanos entre sí. El componente sexual juega un gran papel, aunque es erróneo suponer que la base real para la intimidad es el sexo. Verne desenmascara esta afirmación, presentando las alternativas en las cuales puede darse sexo sin intimidad, prostitución, intimidad sin sexo, relación madre-bebé, y también, por supuesto, juntas, intimidad y sexo, relaciones sexuales con gran amor. Aspectos positivos y negativos de las 6 formas de estructuración del tiempo. Se pueden presentar aspectos que ajustan o desajustan a las personas que las viven. El criterio para conocer si una clase de programación es positiva o negativa es el de siempre, si aquella nos ofrece caricias positivas o negativas. Hay 2 que por su naturaleza misma vienen ya definidas. Los juegos psicológicos son siempre negativos y la intimidad es siempre positiva. El orden de 1 a 6 significa una mayor participación emocional, social y personal. La que menos caricias sociales es el aislamiento y la que más la intimidad. Aspectos positivos y negativos del aislamiento en soledad o en público. El aislamiento es positivo siempre que corresponda a desahogos justos, no excesivos, del niño, por ejemplo, cuando se dedica a coleccionar objetos, afrontar una tensión, escuchar música, pasear por la ciudad o el campo, y cuando es el adulto quien dirige a la persona concentrándose en la reflexión y el estudio. Es negativo cuando conduce a la depresión, es decir, cuando el aislamiento es una huida de la convivencia, de las responsabilidades, de la realidad, por ensoñaciones persistentes. Aspectos positivos y negativos de los rituales. Los rituales implican poca profundidad en la relación personal. Suministran caricias superficiales, pero son caricias seguras. Su ausencia se siente como algo muy negativo. Son positivos cuando nos ayudan a establecer contacto con los demás y se efectúan con sinceridad y calor. El dar los buenos días es una atención social, mínima, pero atención al fin y al cabo, y la negación de la misma puede resultar una ofensa. Hay algunos rituales que son negativos cuando dejan de cumplir su propósito original, por ejemplo, comportamientos obsesivos y compulsivos como lavarse repetidamente las manos. Aspectos positivos y negativos de las actividades. Las actividades serán positivas si están dirigidas y programadas por el adulto, haciendo del trabajo el lugar de expresión de las habilidades investigativas y creativas personales, y realizado todo ello con una finalidad ética. Ahora bien, si el adulto no está bien informado y es contaminado por otros estados del yo, las actividades tendrán aspectos negativos, es decir, se darán maniobras y manipulaciones, pues las energías están canalizadas hacia un punto equivocado. Aspectos positivos y negativos de los pasatiempos. Los pasatiempos pueden ayudar a relacionarse con otras personas,
estableciendo barreras más flexibles que el ritual y alcanzando así caricias positivas. Ahora bien, si los temas tocados y la intención se desvían hacia una crítica feroz ajena, aparece la parte negativa de los mismos. Los desahogos de un padre crítico o de un niño adoptado que se sienten y están mal atraen las caricias negativas. Igualmente son negativos si se emplea el tiempo de actividad, llevando a un nivel excesivo los pasatiempos. Aspectos positivos y negativos de los juegos psicológicos. Todos los aspectos son negativos, como se verá, aunque a veces en los juegos se dan caricias positivas, estas se dan a conductas negativas, constituyendo un error pedagógico, puesto que se refuerzan tales comportamientos. Aspectos positivos y negativos de la intimidad. La intimidad es una relación de libertad, autenticidad y participación sincera con otra persona. Por consiguiente y por definición no tiene formas negativas. El valor positivo de la intimidad como forma de relación humana es máximo. En ella se da el total encuentro personal con o sin sexo. Reina el niño natural, que es la parte más valiosa de la personalidad, regalándose con las más ricas transacciones abiertas y complementarias. Verne afirma que es a la par la más temida y la más deseada de las programaciones del tiempo, porque compromete y ata, pues en la medida en que se recibe, en la intimidad toca dar. Dentro de la psicología humanista, Carl Rogers participa de esta idea. El permitir tener sentimientos y tener actitudes de calidez, cuidado, respeto a la individualidad del otro, produce deseo y temor. Temor a que si permitimos experimentar tales sentimientos hacia otras personas, nos veamos atrapados en ellas. Podrían plantearnos exigencias o bien decepcionarnos, y naturalmente no deseamos correr esos riesgos. En consecuencia, se reacciona poniendo distancias entre nosotros y los demás, y así evitamos la intimidad y creamos un alejamiento. La intimidad llega generalmente cuando los estados del niño, de las personas, están en relación armoniosa, cándida y exenta de juegos psicológicos. Los juegos psicológicos. Una forma de estructurar el tiempo. Definición de los juegos psicológicos. Eric Berne define los juegos de esta manera. Un juego es una serie de transacciones ulteriores, complementarias, que progresan hacia un resultado previsto y bien definido. Descriptivamente, es un conjunto de transacciones recurrentes, frecuentemente prolijas, superficialmente plausibles, con una motivación oculta, o en un lenguaje familiar, una serie de jugadas con una trampa o truco. Estas palabras nos ofrecen tres aspectos básicos que están en el fundamento de todo juego transaccional y que hacen que las transacciones puedan ser consideradas como juego. A. Que son transacciones complementarias muy repetidas, a veces continuamente. B. Pero que en ellas apreciamos características ulteriores, es decir, se da una transacción oculta o ulterior, transacciones que implican estímulos y respuestas bien visibles y socialmente explicables, y a la par, algo socialmente oculto de doble fondo, algo de trampa. En el desarrollo del juego se revelará la trampa oculta que conlleva el mensaje subyacente del mismo. C. Y que concluyen en ganancias, en caricias. Estas, al provenir de transacciones ulteriores, son, lógicamente, caricias negativas. Cuando una situación de la vida responde a estas características, estamos ante un juego. El empleo de la palabra juego no debe despistarnos y hacernos creer que nos referimos a diversiones o entretenimientos. La palabra juego no indica diversión, sino más bien un dinamismo dramático en el ámbito de las relaciones de los individuos. Los juegos psicológicos son dramáticos, graves, y hasta pueden terminar en la muerte del jugador.
a pesar de llamarse juegos, no son agradables o entretenidos. El niño natural no los disfruta, como disfruta en la intimidad donde no hay trampas, pues no admite transacciones ulteriores, no tienen vertiente lúdica. El adulto no dirige las bridas de las acciones, puesto que no toma conciencia de la parte ulterior de los mismos. El adulto no está enterado del nivel oculto del juego. Es el niño adaptado el que manipula la programación del tiempo, repitiendo una y otra vez jugadas parecidas para saciar el hambre de caricias. El beneficio no es gratificante, no hay diversión ni placer. Lo que reproduce es una ventaja psicológica con las características dramáticas que esto conlleva. La fórmula de los juegos psicológicos. Cebo, jugador A, más flaqueza, jugador B, igual respuestas, jugador B, cambio, ambos, beneficio final, ambos. Estímulo más cebo, flaqueza, más respuestas, cambio, confusión, beneficio final, nuevas respuestas. Estímulo y cebo. El primer jugador o jugador A, es decir, el que comienza el juego, estimula de dos modos. A, con el estímulo socialmente visible y aceptable, pero que es el pretexto para colar con él el cebo. B, con el cebo o estímulo ulterior, que lleva algo oculto e inconsciente y que busca enganchar con su mensaje, una parte complementaria, sensible o vulnerable de otra persona. El cebo contiene la trampa para obtener el beneficio final. Es como la lombriz o mosca, real o artificial, que atrae y tienta al pez a morder el anzuelo. Flaqueza. El segundo jugador o jugador B que responde continuando el juego, lo hace con la flaqueza propia. El cebo del primero ha enganchado su punto débil y complementario. Verne lo llamó motivo egoísta. Responde picando y tragándose el cebo con el anzuelo. El anzuelo lógicamente es ulterior. En esta fase todavía no hay respuesta observable. Siguiendo con el símil de deporte de la pesca, la flaqueza es el deseo de gustar el bocado colgado en el anzuelo. Respuesta. El bocado exhibido en el anzuelo era apetitoso, pero al clavarse éste en su boca, en vez de disfrutar del cebo, se desconcierta y se produce el cambio, no satisfaciendo la necesidad contenida en la flaqueza. Generalmente el cambio de roles lo inicia el primer jugador, cambiando del estado del yo, en que estaba funcionando, y pasando a otro inesperado. A continuación, el segundo jugador hace un cambio del rol, que puede dar lugar a nuevas respuestas o puede desembocar en una situación de confusión y sorpresa. Al cambiar los estados del yo, se modifican simultáneamente los roles de los participantes. Beneficio final. Finalmente, como en un ajuste de cuentas, como a final del juego se cobra el beneficio final, es lo que ganó cada uno, distinto a lo que él sacó en las restantes etapas del juego. La ganancia final del jugador primero, generalmente, es de naturaleza distinta a lo esperado, triunfo por haber pescado, y la ganancia del jugador segundo es generalmente contrapuesta a la del primero, el pánico y la muerte pendiente del anzuelo. El juego ha servido para que ambos se sientan mal. Los jugadores ganan, sentirse mal. Se llama final porque existen otros beneficios más profundos que luego veremos. Para entender mejor la fórmula de los juegos psicológicos, vamos a poner un ejemplo. El primer juego que Verne descubrió fue Sí, pero, adaptado a la vida escolar. Veamos los peros del primer jugador, estímulo y cebo, y los del segundo, flaqueza y respuesta. Lo social va en trazo continuo, lo ulterior psicológico en rayado. Jugador 1. En una reunión de profesores, uno de ellos expresa:
Estímulo. No me siento bien de salud y ya no alcanzo a cumplir con todos mis trabajos. Nótese que el jugador socialmente solo expone, esto es, realiza una transacción de adulto a adulto. Jugador 2. Otro profesor de grupo toma la palabra y le responde también en 2 niveles. Flaqueza. Ha sido enganchado en su padre nutricio. No ok. Listo a hacerse el necesario, a dar consejos. Solo así se explica el que ante lo que aparentemente era una exposición adulto-adulto, se responda con ayudas padre-niño. Esta flaqueza ha picado el cebo, pero la respuesta tiene que ser disimulada a nivel social. Respuesta. Así responde. Me sobra tiempo. Yo puedo sustituirte en parte de tu trabajo. La respuesta se mantiene en el adulto-adulto, pero ha venido empujada por el padre nutricio no ok. Niño adaptado por el deseo de ayudar. Prosiguen los jugadores y las jugadas. El jugador primero rechaza la ayuda del segundo, en forma aparentemente racional, adulto-adulto, suministrando información diciéndole simplemente: sí, pero si usted me sustituye va a estar en el mismo problema que yo. Ya tiene mucho trabajo. Ulteriormente sigue lanzando su cebo. Sigue pidiendo ayuda. Niño padre nutricio no ok. Otros jugadores, el mismo anterior o los demás profesores de la reunión, van ofreciéndole soluciones que él va sistemáticamente rechazando. ¿Por cuánto tiempo? Mientras se produce el cambio de papeles y aparece la condición ulterior. Jugador 3. ¿Por qué no le explica al director que tal vez alguno le pudiera ayudar? Jugador 1. Sí, pero ahora todos los del colegio están sobrecargados de trabajo. Jugador 4. ¿Por qué no te acercas al médico para que te dé alguna medicina o reconstituyente? Jugador 1. Sí, pero precisamente ahora no puedo dedicar ese tiempo para ir a la consulta. Jugador 5. ¿Por qué no tomas unas pastillas muy buenas que otra vez me dieron a mí? Jugador 1. Sí, pero no es conveniente tomar nunca medicina sin prescripción. Así puede durar indefinidamente hasta que no hay más soluciones ni hay más peros. Sobreviene el cambio y con él la sorpresa. Van cayendo las máscaras. El jugador 1, que era percibido como un niño desvalido, va apareciendo de tanto rechazar todas las soluciones, como un niño adaptado rebelde o como padre crítico desafiante. ¡Qué inútiles sois para ayudar! ¿Qué creían? ¿Que me lo iban a resolver enseguida? Se ha producido el cambio de los estados del yo. Se cambian los papeles. El jugador 1 ya no es la víctima a quien ayudar, sino el perseguidor de sus salvadores. Los demás jugadores ya no son los salvadores, sino las víctimas de quien salvaban. La sorpresa es general. La serie de transacciones no termina como se esperaba. ¿Cómo termina? El reparto de los beneficios. Todos ganan algo. El jugador 1, que entró en el juego con humildad y tristeza, cobra un cupón de triunfo, se alza sobre los demás como perseguidor. A él nadie le dirá lo que tiene que hacer, y menos no pidiendo él soluciones. Lo hizo, pero ulteriormente lo social le sirve de excusa. Los otros jugadores han quedado confundidos y frustrados. Solo querían ayudar, pero ya se ve que el jugador 1 no se deja, no le interesa. Así le pagan a uno los demás. Te preocupas por otro y ¿qué recibes? No aprecian que ellos se duelen tanto por haber jugado a salvar. Los consejeros se quedan con un rebusque de confusión o frustración. Un ejemplo de la fórmula del juego psicológico cuyo título es ¿por qué no? Sí, pero. Ejemplo de secuencia. ¿Por qué no? Sí, pero. Estímulo. Alguien, jugador A, pide consejo. Cebo, estímulo ulterior, pero realmente no quiere consejo con éxito. En lugar de eso quiere probar, consciente o inconsciente, que el que da el consejo no puede manejar la situación y mantiene el impasse. Este será el auténtico cebo que se mantiene oculto durante el juego. Flaqueza positiva. Debilidad del consejero. Equivocadamente cree que es responsabilidad suya.
el solucionar los problemas de quien le consulta y darle la receta. Respuesta. Da el consejo. Todas las soluciones dadas por el consejero son rechazadas con repetido sí, pero. Cambio. El consejero, jugador B, que estaba en Salvador, padre nutricio, no ok, puede pasar a padre crítico, no ok, perseguidor o también a víctima. El jugador A, que al pedir el consejo se puso en víctima, puede pasar a perseguidor y o salvador. Confusión por parte del consejero, jugador B, y del que reclamaba el consejo, jugador A. Beneficio final, la persona que pide el consejo puede retirarse a su emoción negativa favorita o rackets o rebusco. El consejero, jugador B, obtiene otros rackets o rebusco. ¿Cómo identificar un juego psicológico? El primer camino es precisar si un comportamiento se ajusta a la definición de juego. Es decir, si en la conducta observada se dan los tres comportamientos descritos de este capítulo y que nunca deben faltar, y son estos. A. Algo se repite una y otra vez, algo que ocupa nuestro tiempo al comunicarnos en la labor educativa. B. Que tiene un comienzo, le sigue un proceso y se producen cambios. Hay que describirlos, en los que se nos revela algo ulterior, que nos alerta de un posible cambio de papeles. Por definición, un juego debe involucrar una trampa por medio de una transacción ulterior. C. Y que termina con alguna ganancia espuria. Nos podemos cuestionar, ¿cómo nos sentimos al terminar esta serie de transacciones complementarias cruzadas? Otra vía para identificar los juegos con más precisión es estudiar los comportamientos y constatar si se cumplen los pasos de la fórmula de los juegos explicados. Si detectamos un estímulo del que pende un cebo, una flaqueza que lleva a responder, engancharse, y hallamos cambios y ganancias, con toda probabilidad estamos ante un juego. La tercera vía de identificación de un juego es más lenta, pero más precisa. Consiste en dibujar los diagramas transaccionales que conlleva la fórmula de los juegos. Los juegos como transacciones repetidas. Los juegos son una programación, son un empleo del tiempo para obtener caricias. Este es un aspecto básico y no debe perderse de vista. Para efectuar un diagnóstico rápido y clarividente sobre si un comportamiento determinado es juego o no, veamos la siguiente encuesta. 1. ¿Qué es lo que se repite una y otra vez y hiere a alguien? 2. ¿Cómo empieza? 3. ¿Qué pasa después? 4. ¿Cómo termina? 5. ¿Cómo te sientes entonces? 6. ¿Cómo se siente la otra persona? El primer paso para la identificación de un juego es, pues, ¿qué es lo que se repite una y otra vez y hiere a alguien? Si una relación, situación o conducta se repite y al final alguien se siente herido, se siente mal, es porque está dentro de un juego. Estas conductas o relaciones repetidas no producen aprendizaje de nuevas opciones de comunicación creativa para las necesidades que pretende satisfacer. Los comportamientos entre las personas se repiten una y otra vez de modo iterativo. No se puede señalar el número de veces que debe repetirse una conducta. Cuanto más arraigadas están las personas en los juegos, más se repetirán. Hay un libro de Martorell que se titula ¿Qué nos pasa una y otra vez? Y allí dice que muchas personas le preguntan cómo saber si una situación que vivieron y que creó sentimientos negativos fue un juego o un mal momento. El autor afirma que, dejando aparte los criterios técnicos de identificación de juegos, se puede pensar que aquel comportamiento social que deja la sensación de que hemos sido enganchados, el adulto ha sido excluido y hemos cobrado cupones, bien pudiera ser un juego. Hay además otro criterio que no pretende ser universal, pero que utilizado como pauta práctica puede ser una campana de aviso.
Si algo que nos dejó mal sucede una vez, puede ser un mal momento. Si sucede 2 veces, tal vez sea casualidad. Si sucede 3 veces y aún no piensa que es un juego, prepárese para una 4ª vez, una 5ª y una 6ª. El conocimiento que hemos adquirido de las distintas programaciones del tiempo nos puede ayudar, por comparación y exclusión, a entender mejor los juegos. La programación del tiempo que se estructura en los juegos no es como la programación del aislamiento. Como su nombre lo indica, en este último no hay transacciones, por lo que no cabe en la definición del juego donde siempre se juega entre varios, en una programación de tipo social, de relaciones con otras personas. Por lo tanto, aunque observemos repetir y repetir modos de aislamiento como lectura, hobbies solitarios, etc., no debemos pensar que son juegos. Sí, es verdad que algunos juegos llevan al aislamiento de los jugadores, pero esto es una consecuencia y no una parte del juego. Los juegos no son actividades. Estas no tienen en sí mismas transacciones ulteriores como aquellos. Los juegos tampoco son rituales, que son conductas estereotipadas, programadas por la sociedad, y por más que se repiten no tienen nivel ulterior. No son pasatiempos, aunque los juegos se acercan a veces a ellos. No existe el cebo ni cambio de estado del yo. Son transacciones complementarias, sin pena ni gloria, aunque los signos de conducta que van indicando a qué juega cada uno preparan el terreno para los enganches. Finalmente, los juegos no son tampoco intimidad, relación interpersonal suprema, directa y dirigida por el padre, el adulto y el niño. Los juegos como transacciones ulteriores. Una característica fundamental de los juegos son las transacciones repetidas. No basta, sin embargo, la repetición de un comportamiento o conducta para valorarlo y aceptarlo como juego. No sirve la sola repetición o iteración por frecuente que sea. Debe implicar algo ulterior. Recordemos el pensamiento berniano de que por definición un juego debe involucrar una transacción ulterior. La ulterioridad es básica en el juego. Lo importante no es lo que se dice, sino lo que se quiere decir, aunque sea inconscientemente. En los aislamientos, los ritos, las actividades, los pasatiempos, la intimidad, se dan comportamientos repetidos y por más que se repitan no hay juego. Edith Byrne concibe los juegos psicológicos como transacciones ulteriores de naturaleza repetitiva, con un pago psicológico bien definido. Los diccionarios definen ulterior como lo que está más allá de o sucede después de. El significado que Byrne quiere imprimir es ligeramente distinto. No se trata de estar más allá o después de, sino de ocultar una intención. La expresión española tener algo en la recámara es una muestra de lo que significa ulterior, es decir, que la gente finge hacer una cosa mientras en realidad está haciendo otra. Por eso la persona puede estar a la vez mostrando una cara y manteniendo oculta una intención, incluso a sí mismo. Pero, ¿cómo podemos conocer y detectar si en una serie de transacciones hay algo ulterior? Este es el punto más difícil de percibir. La naturaleza ulterior de los juegos aprendidos y fijados en las personas ya desde niños se olvida. Las motivaciones sociales pueden despistarnos y no captar así los aspectos ulteriores de las mismas. ¿Qué regla o clave podemos emplear para diferenciarlas? Si alguien pide francamente ser tranquilizado y lo es, eso es una operación. Si alguien pide ser tranquilizado y después de serlo convierte la tranquilidad en alguna forma de desventaja para el dador, eso es un juego. Entonces, superficialmente un juego parece un conjunto de operaciones, pero, después del ajuste de cuentas, se hace aparente que estas operaciones eran en realidad maniobras, no demandas honradas, sino
movimientos del juego. La clave es la repetida descalificación y el cambio de papeles. El cambio nos descubre que había algo ulterior en la relación. El cambio de papeles y la sorpresa consiguiente nos dan la pista para descubrir que hay algo inconsciente ulterior y que estamos en juego. Por ejemplo, un paciente pide al terapeuta que le asegure sobre su curación. Primer diálogo. Paciente: dígame, doctor, ¿cree usted que me pondré bien? Doctor: creo sinceramente que sí. Usted tiene empeño y para ello estoy aquí. Paciente: gracias, doctor, ya me siento más animado. Observemos que esto es una operación. El paciente ha declarado su necesidad francamente y se la han cubierto, y no se aprovecha de la situación de ninguna manera, sino que da una respuesta cortés. Por más que este diálogo se repita, verá siempre una serie de transacciones para informarse, adulto a adulto, o quizá tal vez transacciones niño-padre. Otro diálogo, donde se manifiesta algo ulterior en la base del mismo. Paciente: dígame, doctor, ¿cree usted que me pondré bien? Doctor: creo sinceramente que sí. Usted tiene empeño y para ello estoy aquí. Paciente, con retintín: ¿qué le hace pensar que usted se lo sabe todo? Vemos que socialmente el primer estímulo y la primera respuesta son iguales en ambos diálogos, pero el cambio demuestra que había algo ulterior. La última pregunta confunde al terapeuta y le deja aturdido un momento, que es lo que el paciente quería. Más que tranquilizarse y ser agradecido, como en el primer diálogo, lo que ulteriormente buscaba era dejar al terapeuta frustrado. Estos fueron los pagos. Quizá en el tono de voz del paciente se percibía algo, el timo o sarcasmo, y en el doctor demasiado proteccionismo. Pero son el cambio de papeles y la descalificación los que revelan con claridad la ulterioridad de las transacciones. Los juegos y las pseudo-ventajas de los mismos. El tercer componente que ayuda a discriminar si la conducta observada es o no un juego se refiere a la ganancia final. A los juegos se entra en busca de beneficios sucedáneos, pero beneficios. Verne lo señaló y describió las ganancias derivadas de los juegos en su primer libro. Precisó las ventajas generales del juego que consisten en sus funciones estabilizadoras, homeostáticas. El beneficio del juego es siempre un ajuste de cuentas. Es recoger la cosecha de una operación tramposa y que, como decíamos anteriormente, es tal a pesar de los propios jugadores. Los juegos varían de buenos a mortalmente destructivos. Hoy los tratadistas afirman de modo generalizado que no hay juegos buenos. Por eso es preferible llamar pseudoventajas a las caricias negativas que aportan así de este modo, se acentúa su carácter espurio. Son un a falta de pan, buenas son tortas, un menos es nada, son sucedáneos. Si no hay café, se bebe malta, si no hay algo positivo, pues lo negativo. ¿Y por qué conseguir pseudoventajas en vez de ventajas verdaderas, plenas y profundas? Por un aprendizaje inadecuado. Las personas tienen unos requerimientos básicos y vitales de relacionarse con la gente y consigo mismo, carencias y necesidades que llenar. Si desde los primeros años de vida se aparcó o eliminó al niño natural y el niño adaptado, aprendió a reemplazar lo legítimo por lo sucedáneo, el caldo de cultivo de los juegos estaba preparado. Está aferrado a sus juegos porque este niño cree, fundamentado en sus experiencias más significativas, que es la única forma de sobrevivir. A través de los juegos se satisfacen necesidades básicas y vitales del niño adaptado no ok, que no ha vivenciado otra forma mejor de satisfacer dichas necesidades. Cuando las necesidades no se satisfacen en la infancia, el niño ensaya sistemas sustitutivos para conseguir lo que quiere.
Estos sistemas sustitutivos inadecuados quedan impresos como un circuito y después, a través de los años, su energía interna recorrerá una y otra vez este circuito desarrollando conductas improductivas. A la satisfacción de esas necesidades y carencias se las llama pseudoventajas de los juegos. Las 8 pseudoventajas básicas son: la pseudoventaja biológica, esta es la principal. Los juegos proveen de caricias seguras y repetidas, aunque negativas. Así con ellas mantenemos cargada la batería personal. Es preferible ser pateado a ignorado. Se puede recordar lo explicado sobre la importancia de satisfacer el hambre de estimulación a través de las caricias para mantenerse vivo, tanto en lo biológico como en lo psicosocial. Y aunque sean negativas, son mejor que nada. Antes de sentir una omisión, se prefiere una pseudo-atención. En algunas fases del juego podemos hallar algunas caricias positivas. Generalmente son pocas y se dan como incidentalmente, solo de paso, pero nunca como efecto-beneficio del propio juego. Y estas caricias positivas están mal situadas, pues se dan como premio de conductas o comportamientos inadecuados. Pseudo-ventaja existencial. Una ganancia de los juegos es que confirman la posición existencial básica establecida en la infancia. Aunque se ha expuesto esto antes, recordamos que la posición existencial de la vida hace referencia a las creencias, ideas, decisiones acerca de nosotros mismos y de los demás adquiridas en los primeros años de la existencia. Al final de un juego se confirma la posición. El resultado confirma un yo soy o estoy bien, mal. Los otros siempre están bien, mal. En el juego se reafirma aquí y ahora la decisión que tomé en la infancia allí y entonces. Decisión sobre lo que creo de mí mismo y de los demás. Esto proporciona seguridad, la seguridad de lo que nos es conocido, sea derecho o torcido, acertado o falso. Recordemos el dicho: es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Los juegos responden a las cuestiones básicas de la vida planteadas por Verne. ¿Quién soy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Quiénes son los demás? Los juegos, aunque disparatadamente, nos dicen quiénes somos y quiénes son los otros, confirmando así la posición básica que cada cual vive, puesto que los papeles con que se comienzan y sobre todo terminan los juegos son determinados por estas posiciones. Pseudoventaja argumental. Los juegos reafirman los mandatos parentales y el argumento de vida. Con tanto repetir los juegos, recordar la pregunta, ¿qué hacemos una y otra vez?, repetimos la programación infantil, los mandatos parentales que, a través de las posiciones, cupones y los juegos mismos, nos van llevando a realizar nuestro guión vital. Pseudoventaja emocional. Los juegos mantienen y refuerzan los rebuscos aprendidos en la infancia. En la infancia, cada niño aprende a relacionar sentimientos socialmente admitidos y aceptables porque le reprimen sus sentimientos genuinos. Así luego se juega aquellos juegos que como premio aportan los sentimientos que enseñaron a sentir, rebuscos. Estos beneficios son caricias negativas adquiridas y justificadas por un adulto contaminado. Los juegos permiten la descarga de tensión que proviene de diálogos internos entre padre y niño. Los juegos suministran ayuda a la vida psíquica de los jugadores, tanto permitiendo el desahogo del mundo de las vivencias emocionales, como evitando comportamientos y sentimientos no aceptados en la niñez y por lo tanto temidos. Es necesario insistir en que esta ayuda es sucedánea, puesto que un adulto no contaminado sabría ordenar adecuadamente un desahogo interior y aprovechar todos los contactos exteriores sin distorsionarlos ni evitarlos. Las dos pseudoventajas psicológicas que veremos ahora ayudan directamente al individuo a conseguirlo. Pseudoventaja psicológica interna. En los juegos se descargan tensiones interiores y emociones negativas. Los diálogos internos.
pertenecientes al sistema negativo niño, adaptado sumiso y adaptado rebelde, y padre, en plan de padre perseguidor o padre salvador negativo, pueden producir una excesiva acumulación de emociones. Los juegos constituyen una válvula de escape. Se puede afirmar que los juegos tienen una función catártica, pero negativa. No se aprendió a realizar una catarsis positiva. Se produce una homeostasis entre los estados del yo que equilibra la salida de sentimientos internos acumulados dentro del individuo. Pseudoventaja psicológica externa. Los juegos permiten evitar situaciones temidas. Ayudan a separaciones por miedo a la intimidad. Esta es la más deliciosa de las programaciones del tiempo, donde las personas se manifiestan con total libertad. Las personas invadidas por sentimientos no genuinos, rebuscos, no la gozan, la temen y juegan para evitarla, pues no tienen permiso parental. Los juegos evitan otras situaciones temidas, como puede ser el éxito, el placer, la autonomía y siempre instancias del niño adaptado negativo. Los juegos ayudan a acusar a los demás, rebajar al otro, sacar sus defectos. Los juegos ayudan a dominar a los demás, a ser dominado y protegido por ellos. Los juegos ayudan a mantenerse en una continua simbiosis, es decir, en extremadas dependencias personales. Toda esa serie de pseudoventajas psicológicas se comprenderá cuando veamos la lista de juegos. La pseudoventaja social es la última. También se divide como la psicológica en interna y externa. Es social porque ayuda al empleo del tiempo, en las relaciones sociales o en las relaciones interpersonales. Pseudoventaja social interna. Es la manera de ocupar el tiempo negativamente de acuerdo al programa del juego que se está practicando y en círculos privados o ámbitos sociales reducidos. Familia, grupo de trabajo diario. Pseudoventaja social externa. Los juegos se hacen con jugadores que se enganchan. Así constituyen una forma de hacerse con amistades que confirman el rol. Los juegos permiten la realización de pasatiempos. Derivados de ellos pueden nacer otros juegos que también ayudan a llenar y estructurar el tiempo. Sirven para aproximarse a la gente, como se viene insistiendo, en el sistema negativo de conducta, que juega a lo mismo, por ejemplo, en el juego Alcohólicos, también para distanciarse. Mediante todas estas pseudoventajas, los juegos suplantan y eliminan las relaciones abiertas y creadoras de autonomía e intimidad, cubriendo sustitutoria y vicariamente las necesidades de las personas. La ganancia de los juegos psicológicos es siempre negativa, funesta, en mayor o menor grado, pero siempre será ganancia. Análisis formal de los juegos psicológicos. Los juegos psicológicos pueden ser estudiados de modo sistemático. Verne presenta los siguientes pasos. Título y tesis del juego. El título es el nombre que se le da al juego. Debe ser capaz de dar una idea general del mismo. Generalmente es una abreviatura, por ejemplo, pata de palo. Es como una síntesis de una de las secuencias del juego. Tesis. Es una descripción general del juego, en lo referente al plano social, conducta observable, y al plano psicológico, contenido que otorga significado a lo que sucede en el plano social. En el ejemplo de pata de palo, la tesis es: ¿qué se puede esperar de un hombre con un defecto o desgracia de tener una pierna de palo? Es la puesta en el juego, lo que hemos llamado cebo. Antítesis del juego. La estructura de un juego se sustenta sobre maniobras del niño adaptado, eliminando el estado adulto. Activando este último producimos la interrupción del juego. La antítesis en el juego, pata de palo, es cualificar y valorar lo que es. Vale y tiene la persona como una limitación física de este género, en vez de gastar energía en demostrar lo que tiene. Puede sencillamente mostrarlo usando sus límites y compartiéndolos con los demás.
En la antítesis se puede observar la réplica que hace el segundo jugador y que admite varias opciones. Primero, activar el adulto, descartando el juego y negándose a jugar. Esto obliga al primer jugador a remodelar la tesis del juego. Segundo, darse cuenta de lo que necesita el primer jugador, remodelando el ajuste de cuentas, las pseudo ventajas que propone el jugador que tomó la iniciativa. Tercero, aceptar sin más los términos del juego, dejando a la persona en manos del niño adoptado. La primera deshace el juego y la posibilidad de jugar. Aparece la flaqueza en las opciones segunda y tercera. Propósito del juego. Representa el objetivo inmediato del juego, que sin estar explícito a nivel social es obvio a nivel psicológico, ulterior, oculto. Es el deseo de demostrar la validez de la tesis, desde la posición existencial particular en el juego. En el ejemplo pata de palo, el propósito es evitar la responsabilidad propia, alegando justificaciones para evadirse, explotar una desgracia para eludir responsabilidades. Roles en el juego. Hartmann diagramó la forma sencilla y clara, el gráfico titulado Triángulo dramático, que pone de manifiesto la índole recurrente de los papeles de perseguidor, salvador y víctima, que básicamente son los que asumen en el desarrollo de cualquier juego. Habrá mayor o menor fluidez en los recorridos por el triángulo dramático según que en el juego participen dos o más jugadores. En el ejemplo pata de palo, el rol es el de víctima. Dinámica del juego. La fuerza o energía psicológica que opera en cada situación, o mejor en cada juego, es la que determina los hechos o conductas observables. El juego surge en un contexto de la evolución del sujeto y dentro de un marco de referencia cultural. Para un análisis formal y sistemático de los juegos, es necesario saber en qué momento de la evolución del individuo se produce su aprendizaje. Verne manejaba la teoría psicoanalítica estudiando la dinámica de cada juego según las etapas de la fijación de la libido. Los transaccionalistas posteriores, en desacuerdo con Verne, lo reemplazan y combinan con conceptos y etapas de desarrollo de la personalidad según Piaget, Levine y Erikson. También podemos entender la dinámica del juego según se vayan asumiendo y abandonando los sucesivos cambios en los roles, así como del ritmo en los avances y retrocesos a medida que el juego avanza. Paradigma transaccional del juego. Es una ilustración resumida de las transacciones fundamentales, en forma de frases. Se constatan los estados del yo que están activos en los jugadores y la red de transacciones que establecen entre sí. Como siempre en los juegos se describe el nivel o paradigma social que ilustra lo evidente y aceptable socialmente, y el nivel o paradigma ulterior, psicológico, que es oculto al jugador. Los jugadores y los movimientos del juego. Jugadores son el número de personas que participan en el juego. Hay juegos de solo 2 personas o de 3 y más jugadores. Verne, en el juego de Alcohólico, identifica hasta 5 jugadores. Cada jugador tiene su misión específica. Movimientos. Es menester recordar y no olvidar la afirmación de que los juegos son un medio para conseguir caricias negativas. Para conseguir el cupo determinado de caricias en un juego es necesario ejercer los movimientos que posibiliten los estímulos y las respuestas transaccionales. Los roles de triángulo dramático y su alternancia en el juego ayuda a discriminar los movimientos de cada juego. Pseudoventajas del juego. Cada uno de estos beneficios puede servir por sí solo de factor desencadenante del juego. 1. Biológica, 2. Existencial, 3. Emocional, 4. Argumental, 5. Psicológica interna, 6. Psicológica externa, 7. Social interna, 8. Social externa. Estas son pues las ganancias que consiguen los jugadores mediante el juego.
Origen de los juegos psicológicos. El origen de los juegos psicológicos hay que buscarlo en la familia. La programación familiar de los juegos es la causa de que se empleen repetidamente. Se aprenden muy tempranamente. De acuerdo con Eric Berne, los juegos son pautas que se aprenden en los primeros años de la infancia y pasan de una generación a otra. El juego favorito de un individuo puede ser rastreado hasta sus padres y sus abuelos y puede seguirse hacia sus hijos, quienes, a su vez, a menos que haya una intervención afortunada, lo enseñarán a sus nietos. El origen de los juegos es debido a la necesidad de manipular el ambiente. Le sirve al jugador eficazmente para manipular a los demás. El niño comienza a jugar en los primerísimos años de su vida para obtener algo del ambiente, para obtener las caricias que haya disponibles, aunque sean negativas. Si por ejemplo percibe que haciéndose el tonto, el infeliz, el que no sabe nada, el despistado, obtiene atención y compasión, pues comenzará a jugar el juego llamado estúpido. El niño, desde el pequeño profesor, inicia estas conductas. Así, si el niño percibe la eficacia de llorar o hacerse el mártir, el enfermo, etc., lo repetirá. Esto demuestra claramente que los juegos son deliberadamente iniciados por los niños pequeños. Después de convertirse en patrones fijos de estímulo y respuestas, sus orígenes se pierden en la bruma del tiempo y su naturaleza ulterior se oscurece en las tinieblas sociales. Los juegos psicológicos se aprenden por imitación de los padres. Si el niño comienza a jugar para obtener algo del ambiente, ¿cómo lo puede obtener? Imitando los patrones de conducta que ve fuera de él. Aunque a veces el niño incorpora conductas nuevas, no por imitación, sino porque se han mostrado efectivas. En la imitación de los juegos de los padres, los niños aprenden a practicar roles idénticos. Los padres enseñan realmente a sus hijos a jugar, aunque no se den cuenta. Clasificación de los juegos psicológicos. Por el número de jugadores. Los más frecuentes son juegos de 2. Los hay de 3, como por ejemplo, peleen los dos, en que un tercero los pone a pelear. Se dan juegos de 5, por ejemplo, el alcohólico, y juegos de muchos jugadores. ¿Por qué no? Sí, pero es una muestra de este último. Por los símbolos involucrados. Cuando se emplean símbolos para definir el juego. En el juego psiquiatría se emplean palabras, ejemplo, yo te curaré, si dependes de mí. En el juego deudores se emplea dinero. Se emplean partes del cuerpo en el juego psicocirugía. Por el tipo clínico y las zonas psicoanalíticas. Por el tipo clínico, los juegos se clasifican como histérico, obsesivo-compulsivo, paranoide y depresivo. Por las zonas psicoanalíticas, los juegos pueden clasificarse por las zonas donde se ha fijado la libido, en la evolución del jugador, la zona oral, la zona anal y la zona genital. Por el ámbito social en que se dan, juego de la vida. Todos los juegos psicológicos tienen importancia e influencia decisiva en el destino de los jugadores, en condiciones sociales corrientes. Con todo, algunos la tienen mayor y son más propensos a involucrar espectadores relativamente inocentes. Se incluyen aquí los alcohólico, deudor, patéame, ahora te agarraré, desgraciado, mira lo que me has obligado a hacer. Juegos maritales. En la vida matrimonial pueden darse todo tipo de juegos, pero algunos quedan facilitados por la misma relación matrimonial. Estos juegos no pueden separarse absolutamente de los juegos sexuales. Los principales son rincón, tribunales, mujer frígida, abrumada, si no fuera por ti, mira cuánto me he esforzado, querido. Juegos sexuales. Sirven para explotar o luchar contra los impulsos sexuales. Son todos ellos efectivamente perversiones de los instintos sexuales, en que la satisfacción se desplaza del acto sexual hacia las transacciones cruzadas que constituyen el ajuste de cuentas del juego. Todos ellos, en un modo u otro, implican deficiencias o perversiones en lo sexual. Los juegos incluidos aquí son
que peleen los dos, perversión, rapo, el juego de la media, alboroto. Juegos de reunión. Las reuniones y fiestas son apropiadas para el empleo del tiempo en pasatiempos, como ya lo dijimos, pero conforme van naciendo las amistades y al calor de las mismas, surgen los juegos dentro de las reuniones. 4 juegos típicos en situaciones normales aparecen en esta sección. ¿No es terrible? Defecto. En miel. ¿Por qué no? Solo que. Juegos de AMPA. Se dan principalmente en ámbitos de los correccionales y establecimientos similares, prisión, etc. Usados dentro y fuera de la prisión, se refieren a los abusos profesionales entre policías, ladrones y todo el mundo de la trampa o delincuencia. Estos incluyen policías y ladrones, cómo sale uno de aquí, y tomémosle el pelo Joy. Juegos de consultorio. Los analistas profesionales, terapeutas y los pacientes deben darse cuenta enseguida de los juegos que se pueden jugar en situaciones terapéuticas. Hay 3 tipos. A. Juegos llevados a cabo para terapeutas y trabajadores sociales. Solo trato de ayudarte. Y psiquiatría. B. Juegos realizados por personas profesionalmente competentes que son pacientes en grupos de terapia, como invernadero. C. Juegos en los que participan pacientes y clientes novatos, indigencia, campesino, estúpido y pata de palo. Juegos buenos. A estos hay que incluirlos más bien entre los pasatiempos. Aunque Verne los describe como buenos para nosotros, o no, son juegos o no son del todo buenos, porque ya conocemos la naturaleza y las entrañas del juego. Por la intensidad emocional. Se distinguen las siguientes etapas. A. Juegos de primer grado son socialmente aceptables en el círculo en que se muevan los jugadores. Son juegos calmados, livianos y producen en los que los juegan una ligera sensación negativa de inadecuación. Las pseudoventajas se sitúan a nivel de los sentimientos parásitos. Estos juegos se juegan en público puesto que están admitidos socialmente. B. Juegos de segundo grado. Son aquellos de los cuales no surge un daño permanente e irreparable, pero no son socialmente aceptables en el medio del jugador. Los jugadores lo ocultan, pues los comprometen por la pérdida del oficio, salida del hogar, amistades rotas, convivencias en crisis. Son estos ciertos juegos conyugales y juegos de la vida, pero no provocan daños muy graves. Generalmente se efectúan en privado. Se sitúan en el nivel de las posiciones existenciales, se refuerzan las partes menos productivas de la persona y a veces sus partes autodestructivas. Así el juego tiene como función confirmar la posición ante la vida, probando que el jugador o los otros no valen nada y no están bien. C. Juegos de tercer grado. Estos, también llamados juegos de manos duras, son aquellos cuyo beneficio ocasiona un daño irreparable. Cárcel, manicomio, hospital, cementerio. Son intensos. No solo son socialmente inaceptables, sino que se juegan muy en serio, de modo trágico y que marcan definitivamente algunas vidas. Los jugadores se pueden dar cuenta de esta gravedad cuando perciben que el cambio es muy brusco y la sorpresa grandísima, y sobre todo cuando el beneficio es demasiado amargo. Se sitúan al nivel de los mandatos y prescripciones del guión o plan de vida, confirmando los requerimientos parentales. Hay que afirmar que el grado no va necesariamente anexo al juego. Cualquiera de los juegos puede ser jugado con manos blandas o duras. Algunos, es verdad, son de naturaleza más grave que otros, pero la escalada la establecen los movimientos de los propios jugadores para no privarse de los pseudo beneficios psicológicos. Por la posición existencial. Toda persona posee un concepto básico de sí misma y de los demás, y este concepto juega un papel importante a la hora en que la persona quiere hacerse entender y entender a los demás. A esto lo llamamos posición existencial. Tenemos la siguiente clasificación.
de uno o ambos jugadores. A. Propósito de mostrar: tú estás mal con juegos de competición, agresión, sacar defectos al otro, rebajarle. B. Propósito de demostrar: tú estás mal con juegos que se refieren a echar la culpa del propio comportamiento al otro. C. Propósito de demostrar: tú estás mal con juegos que exigen manipulación, ofreciendo ayuda para obtener estimulación, sumisión, etc. D. Propósito de mostrar: yo estoy mal, exagerando el propio estar mal, para ser maltratado, herido, pero no olvidado. E. Propósito de demostrar: yo estoy mal, exagerando el estar mal propio, para aprovecharse de ello y así evitar responsabilidades. F. Propósito de demostrar: yo estoy mal y así buscar ser siempre perdonado y salvado. Por el rol del triángulo dramático. El triángulo dramático es una representación gráfica de los roles de acción identificados por el transaccionalista Karpman y que permiten diagramar los pasos que se suceden en el desarrollo de los juegos. A estos roles falsos los hemos llamado perseguidor, salvador y víctima, y por consiguiente hay juegos de perseguidor, juegos de salvador y juegos de víctima. Los juegos se dan en 3 grados, como las quemaduras. Las quemaduras de primer grado son poco dolorosas. Las de segundo grado hay más dolor. La herida es más profunda. Cicatrizan, después de haberle prestado atención y tratamiento. Pero las de tercer grado amenazan la vida, destruyen tejidos y nervios, y la persona asustada pasa algún tiempo en cuidados intensivos. Del mismo modo, los juegos psicológicos pueden producir un dolor más o menos superficial o pueden amenazar la vida de los jugadores. El triángulo dramático de Karpman. El carácter repetitivo de los juegos refuerza la impresión de que las personas que juegan actúan siguiendo un papel bien aprendido. Basculan entre los diversos roles o papeles que representan en los variados escenarios y para públicos diferentes. A veces, el público solo existe en la mente y en la fantasía del actor, y el escenario es diferente: el hogar, la escuela, la fábrica, la universidad. Ya decía Shakespeare, todo el mundo es un escenario. Los roles o papeles son comportamientos referidos a situaciones y relaciones sociales. El concepto de rol se refiere a un modo de actuar social, y este modo puede ser vivido y realizado desde varios estados de la personalidad. Por ejemplo, si soy un perseguidor, puedo hacerlo desde el padre o el niño. El concepto de estado es más amplio que el de rol. Estos roles o papeles sociales pueden vivirse de 3 modos. Pueden ser conductas sociales legítimas, reales. Pueden ser una mala conducta consciente para hacer daño y es una maniobra, una trampa. Y finalmente, en este sentido, se tomará aquí, estos roles o papeles pueden vivirse inconscientemente de una manera emocional, falsa. En los juegos psicológicos se interpretan 3 roles: el de perseguidor, el de salvador y el de víctima. El perseguidor siente ira e indignación y necesita descargarla. Después de haberla descargado se siente mejor. El perseguidor necesita que lo teman. Se aprovecha de la situación para satisfacer sus deseos personales, manipulando así la situación. Puede estar en el rol de perseguidor un profesor cuando se dirige a un alumno con estas palabras: dibuja con lápiz esta lámina, pedazo de... El perseguidor auténtico no hace un papel fingido, pone límites necesarios al comportamiento de las personas, cumple un deber. Un policía que persigue a un atracador cumple un deber, le toca perseguir realmente, pero sin rabia ni crueldad. Lo hace porque debe. Por ejemplo, dibuja con lápiz esta lámina
que es lo más adecuado. El profesor no siente rabia ni resentimiento frente al alumno. El salvador necesita estar jugando a salvar. Necesita que lo necesiten, por lo que no salva realmente, sino que sutilmente, y con el pretexto de ayudar, esclaviza a los otros, manteniéndoles sujetos a él. Esta salvación no es liberadora, estructura las situaciones de tal modo que los otros dependan de él. La ayuda es un pretexto. El genuino salvador ayuda a los que están en dificultades, sin buscar dependencias. Asiste a las personas para que se hagan independientes y autónomas. La víctima necesita ser humillada, rebajada, ofendida. Pretende que se le hiera y rechace. Es verdad que no posee cualidades y explota esta situación afirmando su necesidad de ser perseguida o salvada. Sus carencias le alienan y le sirven de coartada para no pensar por ella misma. La auténtica víctima sufre sin ella provocarlo. No es responsable de su situación. Un enfermo con cáncer, una persona perseguida por su sexo o ideología, por ejemplo. Todos estos roles son falsos. Se ha aprendido a desempeñarlos en los primeros años de vida. Karma afirma que en el análisis de un drama solamente se necesitan 3 roles para representar los reveses emocionales que constituyen el drama. Estos roles activos, a diferencia de los roles de identidad, son el de perseguidor, el de salvador y el de víctima. El drama comienza cuando estos roles son establecidos o cuando los espectadores los prevén. No hay drama a menos que haya cambio de roles. El drama es comparable a los juegos transaccionales, pero el drama cuenta con mayor número de cambios por suceso, y una sola persona representa a menudo 2 o 3 roles al mismo tiempo. Los juegos son menos complicados y en ellos solo se produce un cambio importante. Por ejemplo, en Solo trato de ayudarte, hay una rotación hacia la izquierda en el triángulo dramático. La víctima pasa a ser perseguidor y el salvador se convierte en víctima. En la vida, como en el teatro, el drama se basa en los cambios. No habría drama si no hubiera cambio de papeles. Este pasar de uno a otro de los roles manifiesta las más complicadas variaciones del drama humano. En los juegos psicológicos siempre se empieza en un rol, se pasea por los otros y termina en otro o se vuelve al inicial. En esto radica su carácter dramático. A los roles falsos los llamamos perseguidor, salvador, víctima. Las flechas circulan en doble dirección, de un papel a otro, indicándonos la inconsistencia con que los jugadores que actúan en el triángulo dramático asumen los falsos roles. El cambio de roles está programado por el argumento de vida en cada uno de los jugadores. Los roles que se presentan en el triángulo dramático son falsos, pues la emoción sentida no es auténtica, acaba en racket o sentimiento parásito. El rol del perseguidor. El perseguidor actúa desde un padre crítico, negativo, con prejuicios, despectivo y que está en posesión de la verdad. También puede actuar desde un niño adaptado rebelde negativo, que se opone por sistema y es negativo. Desde el padre crítico negativo se persigue por imitación a los padres o personas mayores que estuvieron en contacto con el niño en la primera infancia, y desde el niño adaptado rebelde negativo por revancha. De caricias agresivas, negativas, descontando y rebajando a los que le rodean. Necesita que le teman, remarcando el tú estás mal. La posición existencial de los perseguidores es yo estoy bien, tú estás mal. El jugador maníaco, hinchado, recalca el yo estoy bien, sin reforzar el tú estás mal. El rol de salvador.
El salvador del triángulo dramático está empujado por un padre nutricio negativo. Tiende a sobreproteger y así impedir la autonomía. Ofrece ayuda salvadora, pero realmente no quiere que la víctima se salve. Ayuda para manipular. Da caricias negativas de lástima, produciéndose en él, que las recibe, desvalimiento y reforzando la dependencia del salvador. La posición existencial es: yo estoy bien, tú estás mal. El rol de víctima. La víctima pretende ser humillada igual que cuando era pequeña y solo lograba caricias negativas, agresivas del perseguidor y de lástima del salvador. Está empujada especialmente por el estado del niño adaptado sumiso negativo. En este caso son víctimas amables, pobrecito de mí, pero cuando están orientadas por el niño adaptado rebelde negativo, son amargas, vengativas, manejando y culpando a sus salvadores y perseguidores de todos sus males y fracasos. La posición existencial que llevan es: yo estoy mal, tú estás bien. Víctimas desvalidas o yo estoy mal, tú estás mal, reforzando el mal propio y el de los demás. Es necesario afirmar que en cada rol se viven simultáneamente los demás. Perseguidor, salvador y víctima son raíces y frutos a un mismo tiempo. Un perseguidor engendra víctimas a las que salva, permitiéndoles jugar a hacerse las víctimas. Un salvador produce víctimas a las que persigue para salvar. Y una víctima ofrece un comportamiento social de ser perseguida o salvada. Pero, ¿habrá forma más egoísta de perseguir que pasarse el día haciéndose la víctima? Es el contenido falso, inauténtico de los roles, las trampas comunes, lo que hace que en cada uno se agazape las negativas condiciones de los demás. Por esto muchas veces es muy dificultoso salirse de estos papeles manipuladores, ya que unos sostienen a los otros en juegos complementarios. ¿Hay algún modo de romper la dinámica dentro del triángulo dramático? ¿Puede disponerse de opciones e instalarse en relaciones sociales sanas? La respuesta a estas cuestiones es afirmativa. Hay que hacer presente al adulto y ofrecerle información para descontaminarlo del padre o del niño o de ambos. Si un adulto contaminado y a veces excluido justifica las ideas y sentimientos erróneos que mantienen los roles de perseguidor, salvador o víctima, un adulto con nuevos datos y decisión personal logrará el cambio. Es necesaria también la intervención de los otros estados del yo positivos. La intervención del adulto no significa la negación de los otros estados. Es este, más bien, el que hace de rector y guía, con el servicio de los otros para salir de los papeles inadecuados. Para dejar de perseguir, para abandonar la posición existencial, yo estoy bien, tú estás mal, no usar el padre crítico negativo y anular al niño adaptado rebelde negativo, y, con la ayuda del adulto, se puede emplear el padre nutricio positivo. Desde este padre nutricio sano se protege y orienta. Así se permite a la víctima que se desahogue, exprese sus necesidades sin miedo a ser descalificado y sienta las emociones auténticas. En vez de salvador, posición existencial, yo estoy bien, tú estás mal, y un padre nutricio negativo, con ayuda del adulto, se usa el niño natural sano. El salvador no muestra ni respeta a su niño libre, lo tiene asfixiado. En vez de pedir lo que necesita a su niño libre, el salvador da a otros lo que éstos no necesitan. Amarse y satisfacer las necesidades personales de modo adecuado es, si lo dirige el adulto, una forma sana de preocuparse por los demás. Para salir de víctima, para abandonar la posición existencial, yo estoy mal, tú estás bien, a veces, y yo estoy mal, tú estás mal,
y suprimir al niño adaptado, sumiso. Con la ayuda del adulto se puede usar un padre crítico, positivo, poniendo límites a los perseguidores y salvadores y ordenando situaciones de modo firme y justo. También se debe potenciar usando un padre nutricio positivo que protege la autonomía personal. Evitar los juegos psicológicos. Los juegos psicológicos son programaciones negativas que proporcionan caricias negativas y cuando suministran positivas, estas son dadas inadecuadamente. También los juegos dan beneficios. Son en algún modo ventajosos, pues las caricias negativas son mejor que nada. Estas dos afirmaciones nos invitan a concluir que es importante salir de tal programación que consume energía y tiempo. Pero para suprimirlos hay que reemplazarlos por programaciones de sistema positivo. Es necesario insistir en que hay que suprimir los juegos, pero sustituyéndolos por algo positivo. Debido a que hay tan pocas oportunidades de intimidad en la vida diaria y también a que algunas formas de intimidad, especialmente si son intensas, son psicológicamente imposibles para la mayoría de la gente, la mayor parte del tiempo en la vida seria se invierte en juegos. De ahí que estos sean necesarios y deseables. Y el único problema es si, jugados por determinado individuo, le ofrecen el mayor rendimiento. Se observa pues que generalmente no nos damos cuenta de los negativos que son los juegos psicológicos, de las energías que se derrochan y el tiempo que se invierte. Y esto es debido principalmente a su condición ulterior engañosa. Y sobre todo, al jugador puede faltarle el punto de comparación de vivir la intimidad, donde se recibe directamente lo que subrepticiamente busca en los juegos: sinceridad, autenticidad, ternura e interés por uno mismo y por el otro. Cuando no se ha vivido y compartido la experiencia de que todo ser humano es valioso en sí mismo, tiene capacidades y poder para estar bien, que en la medida en que se recibe aceptación, se acepta a sí mismo e incrementa su capacidad de aceptar a los demás. Entonces se siente la urgencia de engancharse con los juegos. Además de su función social de programar el tiempo satisfactoriamente, algunos juegos son urgentemente necesarios para la conservación de la salud en ciertos individuos. El equilibrio psíquico de estas personas es tan precario y sus posiciones tan sutilmente sostenidas que privarlos de sus juegos sería sumirlos en la desesperación y aún en la psicosis. Esas personas lucharán duramente contra cualquier oposición a sus movimientos. El equilibrio psíquico se mantiene y enriquece principalmente por el amor que acepta a la persona de igual a igual, sin paternalismos, ni sentimentalismo, ni superficialidad social, ni exigencias posesivas. Los juegos ofrecen los sucedáneos y sustitutos falsos, empleando el tiempo en la consecución de caricias espurias. Por eso, para suprimir los juegos hay que ofrecer a los jugadores un sustituto mejor. Así como al mendigo no se le puede negar la comida fruto de la mendicidad, si no se le ofrece medios para adquirírsela él mismo, así a los jugadores no se les puede privar de lo espurio sin ofrecer lo natural. Kertész insiste en esa misma idea al afirmar que la privación abrupta de este modo de llenar el tiempo y obtener caricias puede llevarlos a la desesperación, depresión, psicosis, suicidio u homicidio, como suele observarse cuando uno de los cónyuges es en psicoterapia, rompe un juego destructivo. El panorama descubierto después de acercarnos al estudio de los juegos psicológicos quizá no resulte en exceso alentador. El arraigo de los juegos a nivel social y personal. Me relaciono habitualmente a través de juegos, pues yo soy así, lo confirman. Pero hay que recordar que los juegos se aprenden, que el recurso al juego para extorsionar caricias
ante la imposibilidad o dificultad de obtenerlas por otra vía, o con métodos menos destructores, es algo adquirido. Y así surge el interrogante: ¿es posible dejar de jugar? Cuando hablamos de dejar de jugar juegos, no hablamos de la posibilidad, que quizás sea todavía utópica, de no jugar juegos en absoluto. Todo el mundo se puede enganchar ocasionalmente en algún juego. Al hablar de dejar de jugar hacemos referencia a la posibilidad de que los juegos pasen a ser una parte ocasional y poco intensa de nuestra vida. El adquirir nuevos modos de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás es una tarea ardua, prolongada y siempre compleja. En general todos los juegos tienen una base común, pero la intensidad emocional y existencial de los jugadores es distinta. Son variables las consecuencias de los mismos, y va a ser la gravedad de las consecuencias la que nos permita responder afirmativamente o negativamente a la cuestión planteada. A nivel teórico, es clara la conclusión de que es preferible vivir la intimidad con todos los beneficios positivos que conlleva y abandonar los juegos. Pero desde un punto de vista práctico, la supresión de un juego no implica que la persona incorpore automáticamente nuevos modos libres y autónomos de relacionarse. En otras palabras, debe darse un equilibrio, sin precipitaciones, entre romper un juego y proporcionar una alternativa al mismo. Hay que ofrecer la posibilidad de compensar los beneficios del juego, a la vez que la persona desmonta las implicaciones del juego. Puede y debe ir adquiriendo las alternativas a la nueva relación que se intenta establecer. Para dejar de jugar es preciso entender lo que sucede una y otra vez entre dos personas y alguna de ellas se siente generalmente mal al finalizar la transacción. Conocer cómo empiezan las transacciones, qué sucede luego y cómo terminan. Es identificar los cebos, las flaquezas, las respuestas, los cambios y los beneficios. Por eso es importante saber de los estados del yo que juegan, de las caricias, aunque pueden ser negativas, y que son los beneficios, o mejor, pseudo beneficios en forma de cupones, o de las posturas o posiciones existenciales que no son conscientes y desde las que se juega, de la programación del tiempo que puede ser perdido y que los juegos lo emplean. Cada cual deberá reconocer sus juegos favoritos. No es necesario un conocimiento propio de especialista, pero sí enriquecerá nuestras relaciones saber qué papeles asumimos, cuál es nuestro rol favorito, si será como salvadores, como perseguidores o como víctimas. Reconocer con quiénes habitualmente jugamos es reconocer los propios juegos. Nuestro adulto vigilará este reconocimiento de los juegos y analizará si la persona piensa de sí misma como víctima, actuando de forma dependiente, pudiendo sostenerse sola, o quizá se ve a sí misma como perseguidor, o reforzando continuamente la imagen del salvador, ayudando a aquellos que no requieren de ayuda. El adulto, pues, nos ayudará a sanear nuestros juegos. El mejor caldo de cultivo para adquirir los juegos psicológicos es vivir en un ambiente donde un padre crítico que no está bien, por consiguiente es un perseguidor. Se nos ofrece una serie de reglas de economía de caricias. No des las caricias positivas que corresponda dar, no aceptes las caricias positivas que merezcas, no pidas las caricias positivas que necesitas, no rechaces las caricias negativas destructoras, no te des a ti mismo las caricias positivas que necesitas. Estas leyes de economía de caricias son reglas parentales muchas veces aceptadas familiar y socialmente, cuyo fruto es producir una escasez de caricias positivas. El cumplimiento de estas leyes obliga a las personas a buscarlas de manera forzada, artificial y complicada, es decir, a conseguirlas a través de los juegos psicológicos. Para romper los juegos hay que liberarse de la economía de caricias
y en sustitución de la misma, el comportamiento de los jugadores y los que le rodean debe regirse por las siguientes leyes de abundancia de caricias. Da las caricias positivas que correspondan. Acepta las caricias positivas que mereces. Pide las caricias positivas que necesitas. No aceptes las caricias negativas destructivas. Date caricias positivas. La abundancia de caricias, en su justo sentido, regulada por el adulto, proporciona al padre las atenciones debidas, evitando la necesidad de buscarlas, siendo perseguidor o salvador. Ofrecen al niño natural la intimidad anhelada, posibilitan al niño adaptado la adaptación y programación adecuada, sin tener que jugar a ser víctima sumisa o perseguidor rebelde. La renuncia a dar caricias negativas, buscando las positivas para uno mismo y para los demás, es un paso básico para dejar de jugar. Solo hay una caricia negativa que se puede dar y aceptar y que en el fondo es positiva. Es la caricia condicional negativa dada como pago de algo mal hecho. Pero en este caso no se descuenta a la persona, sino a alguna conducta de la misma. Así se la educa. El adulto debe cambiar y mejorar la posición existencial pasándose al sistema positivo. Yo estoy bien, tú estás bien. Si se está mal, que el adulto tome las riendas de la persona y hable bien de sí mismo cuando corresponda, sin dejarse dominar por su padre crítico, exigente y desvalorizador. Si se habla bien, debe reconocer los fallos propios sin rebajarse, y también los méritos ajenos. Desenmascarar los juegos psicológicos. Descubrir o desenmascarar un juego significa exponer al jugador, que puedo ser yo mismo u otro, lo que está sucediendo en ese momento, aquí y ahora. Se aclaran los comienzos, los papeles, los movimientos, los cambios y los beneficios, es decir, la fórmula de los juegos. Al denunciar el juego es obligatorio primeramente conocer la capacidad y la potencia del adulto del jugador que pretende iniciar o continuar el juego, y en segundo lugar, mantener una relación al nivel de adulto a adulto. Si no, desenmascarar el juego ajeno pudiera ser solo la excusa para enmascarar el de la persona que lo descubre. Sin estas condiciones, desenmascarar un juego no conduce a ruptura saludable alguna. Cortar los juegos psicológicos. Cortar los juegos significa que no siguen, sino que se rompen. Es una negativa a jugar. Es lo que Verne llama la antítesis en cada juego. Sin descubrir el juego, éste queda roto voluntariamente. Los diversos modos de cortar los juegos se pueden reducir a ignorarlos, después de haberlos detectado, por ejemplo, con un cambio de tercio, haciéndonos los distraídos y cambiando el tema, o desvirtuando el ajuste de cuentas. Se ve la trampa y no se cae en ella. Se opta por cortar después de haberlos detectado. Otro modo es romperlos, haciendo lo contrario de lo que se espera. Si alguien juega perseguidor, por ejemplo, esto significa que el segundo jugador no se hace la víctima. Se ve el cebo y no se pica el anzuelo que lo sustenta. Seguir los juegos psicológicos. Nos referimos a no cortarlos sino a seguirlos. ¿Cuándo es conveniente esta postura? En primer lugar, cuando el adulto del segundo jugador se da cuenta del cebo y de su flaqueza y no se engancha. En segundo lugar, cuando el jugador primero sufriría daños llevándole a un empeoramiento. Solo en estos casos el seguir un juego o simularlo es adecuado, pues es la habilidad del adulto, del segundo jugador, lo que hace posible que la intensidad del juego sea baja, posibilitando de este modo acciones posteriores. Muy distinto es seguir un juego o debilidad ajena para aprovecharse luego. Esto es obra de manipuladores, estafadores y seductores profesionales. Desgravar los juegos psicológicos. Nos referimos a reducir su grado de gravedad. Es un sistema indirecto. Si no se puede desenmascarar, cortar ni seguir los juegos,
habrá que buscar soluciones de compromiso, haciendo que el jugador juegue determinado juego en grado menor y con menor frecuencia. Si es posible, haciéndolo derivar hacia otro juego más inofensivo, menos grave, a ser posible hacia un pasatiempo.